El avatar del rey. Capítulo 271. Séptima etapa de espíritu de batalla. Una habilidad de despertar de nivel 50 obviamente no podría aparecer en un personaje de nivel 31. Sin embargo, el brillo alrededor de Soft Mist, así como su repentino aumento en la velocidad y fuerza de ataque, fue sin lugar a dudas de espíritu de batalla. Espíritu de batalla continuamente aumentó a la maga de batalla mientras luchaban. El beneficio aplicado se basó en el número de combos consecutivos realizados por el mago de batalla. Con un combo de 10 golpes, la velocidad de ataque aumentaría en 0,5, la velocidad de movimiento en un 2% y la estadística de fuerza en 30. Con un combo de 20 golpes, la velocidad de ataque aumentaría en 1,0, la velocidad de movimiento en un 4% y la estadística de fuerza en 50. Con un combo de 30 golpes, la velocidad de ataque aumentaría en 1,5, la velocidad de movimiento en un 6% y la estadística de fuerza en 70. Y así, hubo un total de 7 etapas. En la séptima etapa, el beneficio sería incluso mayor que los saltos anteriores. La séptima etapa requirió los golpes del mago de batalla hasta el combo 120, pero la velocidad de ataque aumentaría en 6, la velocidad de movimiento en un 24% y la estadística de fuerza en 260. En comparación con la sexta etapa, requería el doble de combos, pero también se duplicó el beneficio. ¿Qué tan fuertes fueron estos beneficios? Una velocidad de ataque de 6 fue similar a la diferencia entre la gran espada más lenta y el tachi. Un aumento de la velocidad de movimiento del 24% fue 4% más que el beneficio de un perseguidor neutral de nivel máximo. En cuanto a un aumento de 260 en las estadísticas de fuerza, eso fue aún más aterrador. La matriz de espadas del espadachín fantasma solo aumentaría el nivel de fuerza en 150 al nivel máximo. Una maga de batalla en la séptima etapa de espíritu de batalla fue extremadamente aterradora. Wind Following Sword era un jugador experimentado. Soft Mist se movía más rápido, atacaba más rápido y también golpeaba más fuerte. Él era muy consciente de que ella estaba en la séptima etapa de espíritu de batalla. Ese brillo dorado a su alrededor era bastante distintivo. La séptima etapa fue realmente muy fuerte, pero en realidad, fue prácticamente imposible de lograr. Si ella hubiera encadenado a Wind Following Sword 120 veces, entonces él habría muerto mucho antes. Si eso sucediera, ni siquiera tendría la oportunidad de llegar a la séptima etapa. La séptima etapa solo podría, en realidad, lograrse en una caótica batalla donde había muchos objetivos, lo que permitió que el mago de batalla acumulara rápidamente un combo alto. Soft Mist había usado estos monstruos circundantes para acumular un combo de 120 golpes. Después de llegar a la séptima etapa, se dirigió a Wind Following Sword para atacarlo. En cuanto a de dónde vino el espíritu de batalla, Wind Following Sword supo la respuesta. Evento. Fue debido al evento de Navidad. Los objetos de los ladrones de Navidad podrían ser utilizados. Después de usar el artículo, no se pudo usar para intercambiar regalos con Santa. Estos artículos no podían ser intercambiados y no valían ningún dinero. También expirarían después de que el evento hubiera terminado. No era probable que los jugadores inteligentes usaran estos elementos, pero Soft Mist se había visto obligada a usar uno de los elementos que había recibido de un ladrón de Navidad. Pergamino de habilidad. Los pergaminos de habilidades permitieron agregar una habilidad a un equipo. El pergamino de habilidad agregaría un nivel a la habilidad. El nivel de la habilidad podría incluso superar el nivel máximo. En otras palabras, si una habilidad estaba en el nivel máximo 10, luego de usar un pergamino de habilidad, se agregó un nivel a esa habilidad, haciendo que la habilidad pase al nivel 11. Sin embargo, hubo un límite en la cantidad de veces que un pergamino de habilidad se podía usar, por lo que no era posible subir de nivel sin fin a través de este método. Para nivelar una habilidad, el personaje primero tenía que haberla aprendido ya. Si el personaje no la hubiera aprendido aún, el pergamino de habilidad solo se usaría en el arma, lo que permitiría que la habilidad se usara en un nivel de habilidad de 1. Todo esto fue explicado en el pergamino de habilidad. Tanrou puso el pergamino de habilidad de espíritu de batalla en su lanza luna escarlata, lo que le permitió a su Soft Mist de nivel 31 aprender la habilidad de despertar de nivel 50. Espíritu de batalla. El evento de Navidad fue aún más generoso. Con este rollo, Soft Mist pudo aprender directamente un espíritu de batalla máximo. Por supuesto, esto solo sería temporal y el juego no tenía miedo de que arruinara el equilibrio del juego. Querían que los nuevos jugadores tuvieran una idea personal de cómo eran las habilidades de alto nivel. Y debido a esto, ayudó a Tanrou enormemente.
Tanrou no entendió realmente todo esto. Ella había escuchado de Chengguo que el espíritu de batalla era el movimiento distintivo del mago de batalla, así que lo entendió muy bien. Después de ver este rollo en su inventario, no dudó en agregarlo a su AR. En circunstancias normales, un pergamino de habilidad normal solo le permitiría usar un espíritu de batalla de nivel 1, lo que solo le permitiría llegar a la primera etapa y la primera etapa no sería suficiente poder. Pero debido al evento, un espíritu de batalla de máximo nivel permitió a Soft Mist explotar con poder. Un aumento repentino de 260 de fuerza en el nivel 31 fue mucho más aterrador que tener ese aumento en el nivel 50 o nivel 70 porque la fuerza proporcional obtenida fue completamente diferente. Win Following Sword entendió rápidamente, pero ya era demasiado tarde. A pesar de que tenía experiencia, no había manera de que pudiera haber anticipado esta situación. Win Following Sword fue arrojado al suelo. Su salud disminuyó rápidamente y ahora solo quedaba ese de salud. Los ataques con un aumento de fuerza de 260 eran demasiado difíciles de soportar. Win Following Sword inmediatamente bebió una poción. Él no se rendiría tan fácilmente. La séptima etapa fue aterradora, pero no fue sin una debilidad. Espíritu de batalla era una habilidad pasiva. Después de que un mago de batalla la aprendiera, se harían más fuertes con más combos. Sin embargo, el beneficio dependía de los combos y no era tan estable. Por ejemplo, Soft Mist de Tanrou había alcanzado un combo de 120 golpes de los monstruos. Si ella dejara de atacar, todavía tendría el beneficio de la séptima etapa y si continuaba peleando, todavía estaría luchando en la séptima etapa. Pero su próximo ataque restablecería el conteo de combo del espíritu de batalla. Si sus combos se detuvieran a las 10 en la siguiente ronda de ataques, su beneficio de séptima etapa desaparecería y solo tendría un beneficio de primera etapa. En otras palabras, si quería mantener su beneficio en la séptima etapa, entonces cada vez que realizaba una ronda de ataques, tendría que seguir haciendo combos de 120 golpes. Cuando Soft Mist se lanzó hacia adelante, usó todas las habilidades que tenía a su disposición para crear un combo. Si ella dejaba de hacer combos, su beneficio de séptima etapa desaparecería inmediatamente y Win Following Sword entendió esto mejor que Tanrou. Como resultado, siempre que esquivara o interrumpiera el siguiente ataque una luz escarlata destelló. Win Following Sword seguía pensando en el plan, cuando se conectó el ataque de Soft Mist. El anterior balanceo circular lo derribó, impidiéndole usar una recuperación rápida. Win Following Sword se asustó de repente. En términos de mecánica, nunca estuvo en condiciones de ser su oponente. Y ahora que su oponente tuvo la mejora de la séptima etapa con un aumento de la velocidad de ataque de 6 y un aumento del 24% en la velocidad de movimiento, junto con la mejora de la velocidad de movimiento de los perseguidores neutrales, ¿cómo iba a esquivar sus ataques? Justo cuando estaba pensando en los perseguidores neutrales, uno de los perseguidores neutrales de Soft Mist golpeó la cabeza de Win Following Sword. Afortunadamente, el perseguidor neutral hizo daño mágico, por lo que no se vio afectado por el aumento de fuerza y el daño fue normal. Sin embargo, cuando el perseguidor neutral explotó, Soft Mist agitó su lanza y lo lanzó al aire con un golpe al cielo. «No puedo escapar», gritó Win Following Sword. Si Soft Mist usara todas sus habilidades, su vida ciertamente terminaría. Sin embargo, si Soft Mist lo matara, ella también moriría también debido a los ataques de los monstruos que se aproximaban. Win Following Sword sabía que todo había terminado, pero todavía tenía un poco de esperanza. Mientras Win Following Sword pensaba en esto, de repente vio un objeto rodar hacia los pies de Soft Mist. Win Following Sword inmediatamente se rió locamente. Giró la cámara en el aire y vio que la mano de una persona retrocedía. ¡Bang! Una granada explotó bajo los pies de Soft Mist, dejándola a un lado. A pesar de que rápidamente usó una recuperación rápida y no se tiró al suelo, la séptima etapa de espíritu de batalla de Soft Mist se desvaneció de inmediato. Jajaja. Chica, tú y yo no somos los únicos que jugamos al juego. Win Following Sword se rió de alegría. Tanrou se sintió deprimida. Ya había visto que había alguien en un tejado cerca y también había más jugadores que venían del otro extremo de la calle. Ella sabía que, esta vez, estaba fuera de suerte. Tienes toda la razón. En este momento, Tanrou de repente escuchó una voz. La voz era muy cercana, como si viniera de su lado y capítulo 272 subidas y bajadas. ¿Quién es? Win Following Sword giró su cámara para encontrar al hablante. Es un juego. Pedir ayuda si estás en problemas no es nada vergonzoso.
Mira a este hermano. Él tiene la ventaja y está pidiendo ayuda. Esa conciencia y esa toma de decisiones es algo que debes aprender. Tanrou ya había descubierto quién era el orador. Miró a Yeshiu, que estaba hablando con ella. Su voz se había extendido tanto desde fuera como dentro del juego. Entre estos dos, Chenguru estaba concentrada en su propia pantalla y no parecía tener la intención de moverse. Pero, esto no encaja con su personalidad. Su digna mirada actual solo la hacía parecer aún más extraña. Tanrou inmediatamente adivinó que Chenguru había visto que su situación no se veía bien, por lo que fue a buscar a Yeshiu, quien se apresuró a ayudar. ¿Qué estás mirando? Los monstruos están llegando. Dijo Yeshiu. Tanrou giró apresuradamente la cabeza. El enjambre de monstruos todavía la estaba atacando. A Soft Mist no le quedaba mucha salud y sus pociones estaban en tiempo de enfriamiento. Antes de esto, había sido muy difícil encontrar una oportunidad para atacar a Wind Following Sword. Después de encontrar la oportunidad, ella había ignorado todo lo demás. Mientras los monstruos no la interrumpieran, a ella no le importaría. Incluso si ella misma muriera, tenía que arrastrar a Wind Following Sword con ella. Originalmente había sido posible, pero de repente apareció un ayudante. Esta salpicadura de agua fría había hecho que Tanrou se volviera un tanto desanimada. Pero para su sorpresa, Yeshiu también había llegado en este momento. Le gustaba resolver sus problemas por su cuenta. Pero ahora descubrió que, durante una crisis, alguien que la sacaba de ella se sentía maravillosa. Ella nunca había sentido este tipo de sentimiento arriba y abajo antes. Tanrou estaba distraída por sus sentimientos. Los monstruos se habían abalanzado sobre ella y su salud era casi roja. Los monstruos ya la habían rodeado. Era cierto que Yeshiu había venido, pero ¿podría él sacarla de este lío? Tenía este tipo de pensamientos en su cabeza, pero Tanrou no se rendiría tan fácilmente. Una palma de flores caídas, que originalmente estaba destinada a Wind Following Sword, en lugar de eso, golpeó a varios monstruos frente a ella y los voló. En este momento, fuertes explosiones explotaron cerca. Los monstruos a su izquierda y derecha debían sido arrojados al aire por las explosiones. En el segundo anterior, la tenían rodeada. En el segundo siguiente, fueron enviados a un lío. Una luz blanca cayó sobre su cuerpo, el curar de Lord Grimm. A continuación, Lord Grimm saltó desde la azotea y aterrizó al lado de Soft Mist. El sonido de una ametralladora Gatling vino desde la azotea. Las balas voladoras se dirigieron directamente hacia la azotea del experto en municiones opuesto. El experto en municiones se lanzó inmediatamente a lo largo del camino. La ametralladora Gatling persiguió sus pasos. Los azulejos en el techo se rompieron en pedazos, pero ni una sola bala cayó sobre su cuerpo. En este momento, sintió como si su esquivar hubiera sido extremadamente hermoso, pero luego escuchó 3 disparos y vio 3 misiles antitanques silbando hacia él. El experto en municiones había pensado que había esquivado bien, pero en realidad, su oponente había disparado de esa manera para atraerlo al campo de tiro. Los 3 misiles antitanques habían superado sus expectativas y también estaban en una formación de triángulo. Encerrado en un área determinada, no tenía a dónde correr. El experto en municiones saltó hacia un lado. Pero tan pronto como saltó, la explosión envió una onda expansiva que lo envió volando hacia el otro lado de la calle. Apúrate y mata a tu ladrón de Navidad. Te ayudaré a bloquearlos, dijo Yeshiu a Tanrou. Tanrou miró a su alrededor. El ladrón de Navidad había estado en el medio. Acababa de ser derribado. Después de levantarse, se dirigió directamente hacia ella. Tanrou inmediatamente hizo que Soft Mist se reuniera y le diera una paliza. Los otros monstruos también intentaron correr hacia adelante, pero Cleansing Mist de Sumuchen arrojó una bola de cañón cargada, dispersándolos en el viento como si fueran cometas. Soft Mist de Tanrou ya se había unido a su grupo, por lo que no se vio afectada por la explosión. A pesar de que todavía era una situación de pocos contra muchos, con la ayuda de Sumuchen, los monstruos restantes eran lo suficientemente pocos como para que Tanrou pudiera lidiar. En cuanto a Yeshiu, estaba controlando su Lord Grimm y dirigiéndose hacia Wind Following Sword. Wind Following Sword lo vio claramente. Su entusiasmo se apagó y, en lugar de luchar, dio media vuelta y echó a correr. En unos momentos, Tanrou ya no estaba en ningún gran peligro. Chenguru dejó escapar un suspiro de alivio, pero sus sentimientos eran complicados. Esto se debió a que el estilo y el nombre de Wind Following Sword eran muy similares a alguien cuya id reconocía. Dominio celestial. Un viejo veterano de Excellent Dynasty, Aura Following Sword.
Cuando Chengguo se unió a Excellent Dynasty, a menudo oía hablar de su alevosía. Correcto, Chengguo también fue miembro de Excellent Dynasty. Ella siempre había sido una fiel fanática de Excellent Era, así que, por supuesto, había querido unirse a Excellent Dynasty. Su Chasinace no era mala y el nivel de habilidad de Chengguo no era decente. Ella era lo suficientemente buena como para unirse a estos gremios y se había metido en Excellent Dynasty bastante bien. Ella había sido miembro hasta ahora, por lo que tenía algunos amigos allí. Aura Following Sword fue un experto muy famoso en el gremio. Chengguo y sus amigos con sus cuentas normales nunca tuvieron la oportunidad de jugar con estos expertos. Pero las actividades de estos expertos fueron a menudo el tema de su discusión. Aura Following Sword a menudo realizó actos tortuosos contra jugadores de otros gremios. Para los miembros del gremio como Chengguo, fue muy divertido saberlo, así que tuvo una buena impresión de él. Pero hoy, cuando vio su insidia en acción, fue hacia la amiga sentada a su lado. Chengguo de repente sintió que esta persona no era muy buena. Su concepto de perversidad ya se había vuelto completamente negativo. Chengguo no había visto la razón por la que todo había comenzado, pero Soft Mist tuvo que lidiar con una gran multitud de monstruos, mientras que Wind Following Sword simplemente corrió, no se fue. Tanrou apretó los dientes y trató de matarlo. Esta escena fue suficiente para hacer que Chengguo hiciera algunas conjeturas. Chengguo entendió la personalidad de Tanrou. Aunque un experto como Yeshio estaba cerca, sabía que Tanrou nunca pediría ayuda, por lo que Chengguo pidió ayuda en su lugar. Un lado era un miembro de su gremio, mientras que el otro era su amiga, lo que hizo que Chengguo se sintiera un poco incómoda por dentro. Debido a su estrecha amistad con Tanrou y desde un punto de vista de la justicia, Chengguo no dudó en ponerse al lado de Tanrou. Ahora que estaba mirando las cosas desde un ángulo diferente, su único deseo ahora era ver ese Wind Following Sword, cuya alevosía solía adorar, que le salpicara la cabeza contra la pared. ¿Por qué corrió? Chengguo fingió estar jugando, pero en realidad, su personaje corría aleatoriamente por el mapa. Miró de reojo de vez en cuando a Yeshiu cuando él estaba a punto de enseñarle una lección al malvado Wind Following Sword. Pero, ¿cómo podía saber que Wind Following Sword repentinamente giraría la cola y correría? Chengguo estaba decepcionada y lo soltó. Al ver que Tanrou la estaba mirando, Chengguo ajustó su asiento apresuradamente, mientras tocaba su teclado como si estuviera jugando. No irás a ninguna parte. Tanrou estaba luchando contra unos cuantos monstruos, pero no pudo resistirse a reírse. ¿Por qué estás actuando? Chengguo vio que había sido descubierta y no se explicó a sí misma. Ella vio abiertamente las batallas en las dos pantallas. Quería ver las situaciones en ambos lados, por lo que su cabeza giraba constantemente hacia la izquierda y hacia la derecha como un tambor de bolitas. Wind Following Sword se dirigía hacia la calle para recoger a su amigo porque conocía la identidad de Lord Grimm. Chen Yui tuvo que manejar un gremio tan grande y al final, todavía necesitaba a algunos ayudantes de confianza. En Excellent Dynasty, no se atrevió a mencionar que iban a luchar contra IQ. Sin embargo, como su ayudante de confianza, Wind Following Sword aún sabía acerca de esta realidad. Sin importar qué tan experimentado o desviado fuera Wind Following Sword, dudaba que tuviera la capacidad de luchar con un dios como IQ. Al ver a Lord Grimm venir hacia él, y sin un ayudante a su lado, Wind Following Sword estaba temblando. Temblaba y dio un giro, tocaba el teclado para correr y deseaba tener una habilidad como espíritu de batalla para acelerar su movimiento. Sin embargo, Weir era una esperanza de él. Si podía hacerlo, era un asunto diferente. Yeshio usó la técnica clon de sombra. Lord Grimm inmediatamente se teletransportó a una distancia, levantó las manos y lanzó una granada. No la arrojó a los pies de Wind Following Sword y, en cambio, la lanzó frente a él. Wind Following Sword sabía que si seguía avanzando sería enviado por la granada. Su única opción era rodear la explosión. Pero dar una vuelta le costó tiempo y la distancia entre ellos se cerró inmediatamente por unos pocos pasos. Triple cuchillada. Wind Following Sword quería usar esta habilidad para moverse más rápido. Pero entonces oyó un zumbido detrás de él. Volvió la cabeza y vio que Lord Grimm entraba con un arco de luz de asesino, que era más rápido que la velocidad de movimiento de triple cuchillada. Wind Following Sword estaba en pánico. Estaba a punto de ser atrapado y todavía estaba a cierta distancia de su amigo. IQ. La persona que estaba a punto de atraparlo era IQ. ¡Bang! Un sonido de pistola sonó detrás de él. La distancia estaba demasiado cerca.
Wing Following Sword no tuvo tiempo de reaccionar. Incluso si no podía esquivarlo, tenía que seguir corriendo. Wing Following Sword continuó tocando su teclado como loco, pero descubrió que su personaje no podía moverse. Mierda. Una bala de aturdimiento. El aturdimiento de la bala de aturdimiento no duró mucho. Poco después, comenzó a correr de nuevo. ¡Bang! Otro sonido de pistola, incluso más cerca esta vez. Había incluso menos tiempo para reaccionar. Wing Following Sword fue lanzado al aire por la bala. Bala flotante. Wing Following Sword murmuró en su cabeza. Capítulo 273. Una medida de la habilidad de un experto. No importa lo mal que Wing Following Sword quisiera escapar después de ser lanzado al aire, no iba a suceder. Todo lo que escuchó fue un estallido y el estallido que levantó el agua de lluvia y parecía como si lo salpicara de la pantalla interior en su cara. Wing Following Sword fue enviado volando lejos. Ajustó su cámara y se preparó para la recuperación rápida para aterrizar de forma segura. Pero justo cuando giró su cámara, descubrió que había un monstruo en la dirección hacia donde volaba. Wing Following Sword estaba lleno de alegría. Si golpea a ese monstruo, contaría como el ataque de Lord Grimm. El monstruo naturalmente iría y devolvería el golpe. Y como resultado, su probabilidad de escapar sería mayor. Los cielos realmente lo habían bendecido hoy. Wing Following Sword continuó soñando y luego, en un abrir y cerrar de ojos, su personaje llegó al monstruo. Pero cuando su cuerpo revoloteó, los dos no chocaron entre sí. Estaban fuera por una pulgada. ¡Mierda! Wing Following Sword cayó en la desesperación. Inmediatamente se preparó para la recuperación rápida. Su personaje rodó por el suelo y cuando se levantó, vio un destello frío en sus ojos. Tan rápido. Wing Following Sword se sobresaltó. Pero en el siguiente segundo, vio la situación claramente. El atacante entrante no era Lord Grimm, sino que era ese monstruo. Wing Following Sword miró fijamente. En este momento, él quería llorar, pero no salieron lágrimas. Cuando voló, no había golpeado al monstruo, sino que había aterrizado en el rango de agro del monstruo, por lo que el residente de Ciudad de Pecado lo había marcado. Wing Following Sword volvió a rodar inmediatamente para esquivar el ataque. Con su habilidad, tratar con un solo monstruo era muy fácil. Sin embargo, el mayor problema era, ¿qué iba a hacer Lord Grimm a continuación? Wing Following Sword giró su cámara para mirar. Efectivamente, Lord Grimm corría hacia él. Su sueño, donde el monstruo se dirigía a Lord Grimm y lo dejaría escapar, no sucedió. Por el contrario, el monstruo lo había atacado y le había dado a Lord Grimm la oportunidad de matarlo. Wing Following Sword se encontraba en un estado de pánico aún mayor. Vio a Lord Grimm levantar su arma y disparar. Si la bala fue otra bala rara de experto en municiones, entonces si fuese golpeado, el daño que causaría como resultado del efecto de estado no sería bueno para él. Wing Following Sword tuvo que evitarlo. En pánico, se desvió en una dirección aleatoria para esquivar el disparo y luego escuchó una risa de jeje detrás de él. Wing Following Sword inmediatamente se dio la vuelta para mirar. Una figura que originalmente se había agachado en la esquina se levantó y se dirigió hacia él. Wing Following Sword quería toser sangre. No había sido muy cuidadoso cuando esquivó la bala y, como resultado, inesperadamente entró en el rango de agro de otro monstruo y también lo atacó. Wing Following Sword intentó apresurarse a salir de su alcance, pero después de dar unos pocos pasos, oyó pasos que se acercaban. Su vacilación había permitido que Lord Grimm se acercara. No podía vencerlo uno a uno, pero tenía que hacer algo para retrasarlo. Wing Following Sword rechinó los dientes. Se dio la vuelta y envió un corte instantáneo. «Me estás jodiendo». Wing Following Sword maldijo. Detrás de él, Lord Grimm saltó en el aire. El corte instantáneo barrió bajo sus pies, perdiéndolo. Pero detrás de Lord Grimm había otros dos monstruos y esos dos monstruos fueron alcanzados. Los dos monstruos habían sido originalmente atraídos hacia Lord Grimm. Pero después de ser golpeados por el corte instantáneo, su atención se dirigió a Wing Following Sword. Blandieron sus cuchillas y se abalanzaron sobre él. 4. Ahora que las cosas se habían extendido a esto, ¿cómo podría Wing Following Sword no saber qué estaba pasando? Accidentalmente entrar en el rango de agro de un monstruo y Lord Grimm traer dos monstruos detrás de él no fue solo una coincidencia. Esto fue pura venganza. Lord Grimm estaba usando el método que había usado anteriormente para jugar con Soft Mist. Sin embargo, el método de Lord Grimm fue superior. Ser capaz de volarlo lejos en el rango de agro era un reflejo de su habilidad. El sudor se podía ver en la cabeza de Wing Following Sword.
Todavía podría lidiar con 4 monstruos, pero Lord Grimm... Lo miró y descubrió que Lord Grimm no estaba apurado para atacarlo. ¿Quiere atraer aún más monstruos? Following Sword enseguida pensó esto y comenzó a prestar más atención a su entorno. Esta era originalmente un área de nivelación, por lo que había monstruos cada pocos pasos. Following Sword miró a su alrededor y vio que cualquiera de ellos podía convertirse en su enemigo en cualquier momento. Sé cuidadoso. Cuidadoso. Following Sword observó sus alrededores y observó los movimientos de Lord Grimm. Pero Lord Grimm no parecía tener demasiado interés en ninguno de estos monstruos. Él no los agredió activamente. Por un momento, Following Sword no estaba seguro de lo que estaba pensando el oponente. ¿En qué estaba pensando IQ? Following Sword miró al final de la calle. Sus amigos corrían hacia su rescate. Sinceramente, Following Sword no creía que pudieran vencer a IQ, pero sí creía que, con más personas, las cosas se volverían más caóticas y, como resultado, las posibilidades de escapar serían mayores. Justo cuando pensaba esto, de repente vio una figura en movimiento sobre la azotea. El experto en municiones que había sido derribado por su Muchen anteriormente había finalmente subido de nuevo. Miró las circunstancias de la calle e inmediatamente se dirigió hacia Following Sword para ayudarlo. Sostenía una granada en sus manos y, después de avanzar unos pasos, la lanzó silenciosamente detrás de Lord Grimm. El corazón de Following Sword estaba a punto de saltar hasta su garganta. Si la granada golpea, entonces tendrá alguna esperanza de escapar. La granada se arqueó. Mientras golpeara el suelo, explotaría. Pero ¿quién hubiera pensado que, en este momento, Lord Grimm se daría vuelta repentinamente y sacaría su espada simultáneamente? La granada que había sido lanzada hacia abajo fue cortada por la luz de espada y explotó de inmediato. Following Sword sintió que era una pena. Poco después, vio que la espada estaba enfundada. Lord Grimm cambió su arma una vez más y las llamas salieron de su arma. El experto en municiones en la azotea todavía estaba cambiando sus municiones para prepararse para su próximo ataque. Para cuando Following Sword le advirtió, ya era demasiado tarde. Lord Grimm le había disparado misiles antitanques. El experto en municiones no tuvo tiempo de esquivarlo y la explosión lo lanzó a las calles una vez más. Following Sword miraba estupefacto. Todavía sabía qué era qué. Todo lo que había sucedido en ese instante mostraba la increíble habilidad de Lord Grimm. La cantidad de jugadores que podían golpear una granada en el aire no era alta. Y los misiles antitanques habían usado la luz y el ruido de la granada como cobertura. Por esta razón, Following Sword pudo entender lo que había sucedido, mientras que el experto en municiones no tenía idea de lo que había sucedido. Para ese experto en municiones, los disparos de Lord Grimm habían sido completamente cubiertos por la explosión de la granada. Cuando vio los misiles, ya era demasiado tarde para esquivarlos. Usar un detalle tan pequeño no fue fácil. Significaba que comprendía completamente la posición del oponente, el campo de visión del oponente, los efectos de la explosión de la granada y sus manos extremadamente rápidas aseguran que pudiera completar su ataque en el momento de la explosión. Following Sword una vez más decidió girar la cola y correr. Cuanto más experimentado fueras, mejor entenderías lo aterrador que era esto. Following Sword entendió esto. Ya no deseaba intentar bloquear a Lord Grimm. Si podía escapar ahora dependía de su suerte. Following Sword ni siquiera miró hacia atrás cuando corrió. Correr. Correr hacia adelante. No le importaba lo que estaba sucediendo detrás de él. No quería saber qué tan lejos estaba Lord Grimm de él o si había atacado o no a más monstruos. El único pensamiento en su mente era correr y continuar corriendo. Sonido de pistola. Following Sword no miró hacia atrás. Solo cambió de dirección ligeramente. Si podía esquivar o no dependía de su suerte. Otra oportunidad. Following Sword torció su cuerpo, pero aún así no giró la cabeza. Los sonidos de la pistola siguieron sonando. Following Sword continuó en zigzag. Su salud no había disminuido y no había sido golpeado. Las esperanzas de Following Sword se reavivaron una vez más. ¿Podría haber despertado de alguna manera su verdadero potencial en un momento de crisis? Era su potencial tan grande que podía esquivar así. Bang 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 bang. En medio de estos sonidos de armas, la salud de Following Sword todavía no había disminuido. Se sentía como si se estuviera deslizando sobre el agua. Tan agraciado. Following Sword se felicitó a sí mismo.
Poco después, desde otro punto de vista, vio que algo no parecía del todo bien. No importaba, todo lo que tenía que hacer era seguir corriendo. Wind Following Sword no quiso perder tiempo. Sonó otra pistola y, por el rabillo del ojo, vio una llama. Una figura apareció en el campo de visión de Wind Following Sword. Era Lord Grimm, quien estaba volando hacia atrás a lo largo de la carretera. Esto fue porque estaba usando fuego aéreo. Wind Following Sword lloró. Lord Grimm había estado usando fuego aéreo todo el tiempo para alcanzarlo. Él también se había retorcido por el ruido. Eso probablemente lo había hecho ver como si se hubiera vuelto loco, ¿verdad? Tu torsión se veía bastante bien. Wind Following Sword rápidamente lo escuchó alabarlo. Wind Following Sword miró fijamente a Lord Grimm. Estaba listo para pelear. No importaba quién era su oponente. No importaba lo aterrador que fuera Lord Grimm, él no planeaba simplemente dejarse morir. Él no caería sin pelear. ¡Bang! Otra corriente de balas. Ya se había convertido en un reflejo. Cuando escuchó el sonido de las balas disparadas, no pudo evitar torcer, pero estas balas no estaban dirigidas hacia él. Parece que te has vuelto adicto. El otro lado se rió. Wind Following Sword se sintió avergonzado. Utilizó un corte instantáneo y finalmente actuó contra Lord Grimm. ¿Y qué? Incluso si él murió, fue solo un 10% de pérdida de experiencia. Él podría recuperar eso en un día. Lucha. Gritó Wind Following Sword. Su corte atravesó con suavidad a Lord Grimm. Incluso te equivocaste en quién es tu oponente. Qué triste, dijo Yeshiu. Wind Following Sword se sobresaltó. Estaba demasiado absorto en escuchar los sonidos de las pistolas. Ahora se dio cuenta de que podía escuchar pasos que se acercaban rápidamente y esto es. Wind Following Sword inmediatamente se dio la vuelta. Una luz escarlata apareció frente a sus ojos y vio un aire en la parte superior de la cabeza del oponente. Soft Mist. Capítulo 274. Luchar hasta el final. Tanrou y Sumuchen combinaron sus esfuerzos y llevaron a la docena de residentes de alto nivel y al ladrón de Navidad a su fin. En el proceso de hacerlo, usando la etapa más alta de espíritu de batalla, Soft Mist hizo la mayoría del daño. Después de eliminar a los monstruos, Tanrou persiguió con Soft Mist tras Wind Following Sword. Ella estaba de nuevo en la séptima etapa de espíritu de batalla. La combinación de la mejora de la velocidad de movimiento del perseguidor neutral y el giro y torsión de Wind Following Sword hicieron que Soft Mist se pusiera al día rápidamente. Wind Following Sword había pensado que Lord Grimm de IQ era su oponente, pero en cambio, Lord Grimm le había regalado 4 monstruos para jugar. En este momento, el jugador que lo iba a avergonzar era el jugador con el que había jugado originalmente, Tanrou. Una luz escarlata brilló delante de sus ojos. Para cuando Wind Following Sword lo vio, ya era demasiado tarde para esquivarlo. La lanza luna escarlata recortó hacia arriba con un golpe al cielo. Wind Following Sword fue lanzado al aire. Su cuerpo todavía estaba en el movimiento de girar la cabeza. La lanza regresó rápidamente, pero regresó con una fuerza aún mayor. La lanza le atravesó el estómago, levantó a Wind Following Sword y lo arrojó al suelo. La dirección del columpio había sido calculada. Tanrou aprendió de sus errores. Ejecutó un balanceo circular perfectamente y la onda de choque no había atacado a ninguno de los monstruos que perseguían a Wind Following Sword. Tan pronto como Wind Following Sword fue arrojado al suelo, esos 4 residentes aprovecharon la oportunidad para atacarlo. Lo rodearon y apuñalaron mientras Wind Following Sword estaba en el suelo. En el idioma del juego, este fue un verdadero ataque barrido. Wind Following Sword parecía ser comida para lobos hambrientos. En un instante, los residentes lo rodearon. Solo se podía ver su cabeza y se veía impotente. Wind Following Sword luchó para balancear su espada. Cortó a un monstruo y luego se alejó y se levantó. Durante ese breve momento, su salud ya se había reducido a la mitad de la intimidación de los 4 monstruos. Pero antes de que pudiera relajarse, la lanza de Soft Mist llegó frente a él. Esta vez, Wind Following Sword se preparó y saltó para esquivar. Pero, ¿cómo podría Tanrou rendirse? Ella rápidamente siguió con otro ataque. Wind Following Sword observó cómo su salud era extorsionada. No había manera de que pudiera vencerla y tampoco a dónde correr. Su cámara giró a la izquierda y a la derecha y luego miró hacia el cielo, rezando para que un inmortal volador lo salvara. Al final, todo lo que escuchó fue una explosión. La cámara de Wind Following Sword giró y vio a alguien en la azotea. Sin embargo, ese alguien no era su amigo, sino Cleansing Mist.
Su amigo experto en municiones había sido expulsado a las calles, pero no se dio por vencido y usó fuego aéreo para regresar a la azotea. Sin embargo, su intento esta vez fue incluso más fallido que las 2 veces anteriores. Tan pronto como aterrizó, vio un barril negro directamente enfrente de su cara y fue expulsado directamente. Fue golpeado por explosiones consecutivas. Incapaz de pararse derecho, una vez más lo enviaron de vuelta a las calles. Y, esta vez, Su Muchen ya no prestaba atención a nada más, concentrándose en matarlo. Mientras tanto, en el lado de Yeshiu, su Lord Grim se había movido y había bloqueado a los jugadores, que venían a apoyar a su amigo en dificultades. Estos jugadores obviamente también eran de Excellent Dynasty y conocían la fortaleza de Lord Grim. Pero no sabían que él era Yekyu. De haberlo sabido, entonces definitivamente no habrían venido a suicidarse. ¿Qué tan grande fue la diferencia entre jugadores normales y jugadores profesionales? Fue difícil de responder porque cada jugador tenía un nivel de habilidad diferente. Pero durante los eventos organizados por un equipo, los jugadores profesionales a veces dan una actuación. Invitarían a jugadores normales a luchar contra ellos. Un jugador profesional lucharía contra varios jugadores normales y no era necesario decir los resultados de estos partidos de exhibición. Sin embargo, estos 5 jugadores de Excellent Dynasty no sabían que se enfrentaban a un dios de primer nivel. Solo sabían que Lord Grim era bueno, pero no había forma de que pudieran haberlo predicho. La diferencia en sus niveles de habilidad no era algo que pudieran compensar siendo cuidadosos y cautelosos. En esta batalla, Yeshiu se enfrentó a 5, pero tomó la iniciativa de atacar. Lord Grim corrió hacia adelante y disolvió fácilmente los ataques de los personajes de largo alcance. La velocidad a la que se acercó estaba fuera de sus expectativas. Los jugadores cuerpo a cuerpo atacaron apresuradamente, pero Lord Grim ya había enviado un corte instantáneo. El aura de la espada se extendió. Para saltar sobre el corte instantáneo, como Yeshiu, se requieren manos rápidas y ojos rápidos. No era algo que cualquiera pudiera hacer. Para los jugadores normales, el método más común para evitar este ataque era moverse hacia atrás. Pensar en saltar hacia atrás para esquivar este ataque significaba que sus reacciones no eran demasiado lentas, pero Yeshiu ya había predicho lo que harían. Su ataque había sido colocado justo. El método de saltar hacia atrás fue un poco peor que el de Yeshiu. La mayoría de las personas no podrían ver la distancia del ataque de forma extremadamente precisa. Los jugadores pensaron que lo habían esquivado, pero al final, fueron golpeados. El aura de la espada los barrió y parecía haber saltado un poco más lejos de lo habitual. Como estaban en Ciudad de Pecado, definitivamente no eran malos jugadores. Después de ser arrastrados, sus recuperaciones rápidas se habían completado maravillosamente. Pero en el segundo siguiente, vieron una luz azul rodear sus cuerpos. La luz azul se elevó tanto en el aire como en sus cuerpos. Emblema ascendente. Cuando se dieron cuenta, buscaron a Lord Grim, que no se estaba moviendo. Era claramente un clon de sombra, pero ¿dónde estaba el cuerpo real? El cuerpo real obviamente estaba debajo de ellos. Lord Grim sostuvo su arma y disparó 2 veces, expulsando a uno de los jugadores. Siguiendo después, el arma cambió a una lanza de batalla. La levantó y apuñaló hacia adelante, enviando a otro a volar. Luego se dio la vuelta y levantó la palma de la mano. Un ruido ensordecedor siguió, soplando otro. La lanza de batalla regresó a la forma de la pistola. Bang bang bang. 3 tiros empujaron a otro. Durante el tiempo en que fueron lanzados al aire por el emblema ascendente, los aliados agrupados originalmente se dividieron repentinamente en diferentes direcciones. El único miembro restante aterrizó en su posición original. Este miembro era una clase de largo alcance y fue golpeado rápidamente por Lord Grim. En cuanto a esos otros 4 miembros, experimentaron lo que experimentó Winfollowing Sword. Junto a ellos estaban los residentes de Ciudad de Pecado, quienes rápidamente los atacaron. Cada uno de ellos tenía ahora otro compañero. En este momento, ¿deberían deshacerse de sus nuevos socios? ¿O deberían rescatar rápidamente a su amigo de largo alcance? ¿O deberían seguir intentando rescatar al casi muerto Winfollowing Sword? No tuvieron que pensar en ello por mucho tiempo porque Tanrow les ayudó rápidamente a eliminar una de sus opciones. A decir verdad, si Winfollowing Sword estuviera en un verdadero 1 contra 1, con su experiencia y habilidad, no podría perder contra Tanrow. Desafortunadamente, solo tenía que jugar. Ahora que Yeshiu se había vengado, tenía que preocuparse por los monstruos atacantes. En cuanto a Tanrow, ella estaba en la 7ª etapa de espíritu de batalla.
Sus ataques fueron más rápidos y más fuertes. No había manera de que él pudiera enfrentarla, y mucho menos a ella con 4 ayudantes. Lucha. Pensó Winfollowing Sword. Ya había tomado la decisión antes, pero había confundido a su oponente. Esta vez lo decidió de nuevo, pero su energía ya se había marchitado. Él luchó, pero como se esperaba, murió luchando. Con la muerte de Winfollowing Sword, los 5 jugadores que habían venido ya no tenían un propósito. Se habían adelantado rápidamente para salvar al amigo a quien Lord Grim estaba golpeando y ahora querían huir. Pero, ¿cómo podría ser tan fácil? Irse iba a ser aún más difícil. Tanrow había limpiado a Winfollowing Sword y Su Muchen también había matado a ese experto en municiones. Ahora era una pelea de 3 contra 5, algo que los 5 jugadores no notaron. En un breve momento, el primer jugador del otro lado cayó. Rápidamente, el segundo y tercer jugador siguieron y Winfollowing Sword había muerto y ninguno de los amigos a los que había pedido ayuda tampoco habían sobrevivido. En medio de la lluvia, Soft Mist se levantó valientemente como antes. Ella fue la última en permanecer de pie porque tenía 2 amigos a su lado. Increíble. Increíble. Comentó Chenguro. Ella había observado todo el curso de acción. No solo el culpable, sino que sus otros ayudantes también fueron asesinados. Y todo el proceso había sido un bollo al vapor. Realmente la hizo sentir bien. Chenguro estaba extremadamente feliz. Solo lamentó que su aliada artillera no fuera ella. Ya estaba deseando jugar con Yeshiu y Tanrow. ¿Y estos dos? Estos dos deben ser felices después de una batalla tan hermosa, ¿verdad? Chenguro miró a la derecha y todo lo que vio fue a Yeshiu tan tranquilo como siempre. No, parecía que estaba aburrido. El chico no se veía enérgico en absoluto y la forma en que se veía sentado allí la enojó. Todo está bien ahora. Puedes continuar la búsqueda, dijo Yeshiu. De acuerdo, respondió Tanrow. ¿Eso es? ¿Solo así? Chenguro no quería creerlo. Una gran pelea acababa de terminar. Ni siquiera hablaron de eso por un momento. Solo iban a seguir en silencio y continuar la búsqueda. Si esta hubiera sido ella, una batalla tan intensa, donde finalmente había ganado al final, era algo de lo que podía hablar con sus amigos durante toda una semana. Capítulo 275. No debe haber pérdidas en el marcador. Winfollowing Sword resucitó en Ciudad con G. Ninguno de sus equipos había caído, pero la caída del 10% de experiencia fue suficiente para hacer que le doliera el corazón. Pero lo que lo hizo aún más triste fue el punto de inflexión en la mitad de la batalla. Originalmente había pensado que tomar al ladrón de Navidad era absolutamente seguro. ¿Cómo podía saber que surgirían tantos problemas colaterales? Al final, no solo murió, sino que también murieron todos sus amigos que habían venido a salvarlo. No mucho después de que Winfollowing Sword muriera, vio a sus amigos venir uno tras otro. Todos ellos revivieron junto a él. Los personajes se quedaron allí estupefactamente y no se dijo una palabra. ¿Regresar y tomar venganza? Con solo ellos, Winfollowing Sword no se atrevió a intentarlo. Después de todo, sabía que Lord Grim era Yekiu y obviamente sabía que Cleansing Mist también era Su Muchen. Además, esa Soft Mist también era fuerte. No tenía sentido intentar con ellos. La única manera era confiar en muchos y la única manera de hacerlo era confiar en el gremio. Pero en este momento, todo el gremio estaba trabajando en las misiones de Navidad. Winfollowing Sword solo había hecho la matanza robando por capricho. No lo había hablado con Chen Yehui. Chen Yehui nunca les dijo qué hacer si se encontraban con Yekiu y sus compañeros. Al final, Winfollowing Sword actuó por sí mismo y se dejó abatido y deprimido. Ni siquiera sabía cómo informarlo a Chen Yehui todavía. Y los jugadores al lado de él tampoco eran sus amigos cercanos. Eran simplemente una parte del grupo de caza. En ese momento, estaban cerca y habían sido llamados por Winfollowing Sword a su muerte. Lord Grim realmente es increíble. Dijo alguien finalmente. Lo es. Winfollowing Sword coreó. Exagerar la fuerza de Lord Grim podría aliviar sus pensamientos. Si lo supiéramos antes, deberíamos haber llamado a más personas, dijo otro. No estaba allí al principio. Winfollowing Sword se disculpó apresuradamente. Pero él no estaba equivocado. Cuando los llamó, Lord Grim aún no estaba allí. ¿Qué hacemos ahora? Llama a más hermanos. Uno de ellos claramente no estaba contento y quería venganza. Winfollowing Sword también estaba pensando en este problema. Justo cuando estaba a punto de responder, llegó un nuevo mensaje.
Win Following Sword lo abrió y vio que era Chen Yui. ¿Qué pasó? ¿Ya lo sabes? Win Following Sword se sintió incómodo. La nivelación de poder en el nuevo servidor era extremadamente importante. La muerte del equipo los había llevado a perder experiencia y moral, lo cual estaba completamente en contra de lo que buscaban. Se está hablando de ello en el chat. Respondió Chen Yui. Oh, no. Win Following Sword comprobó de inmediato el chat del gremio. Los hermanos que estaban a su lado estaban hablando de ello con enojo. No era de extrañar que ninguno de ellos hubiera estado hablando cuando revivieron. Habían estado chateando en la sala de chat del gremio. Me encontré con Soft Mist y al ver que el líder de gremio ya lo sabía, Win Following Sword solo podía explicarlo. Hizo hincapié en que, en ese momento, sentía que lo tenía al 100%, razón por la cual había actuado. No creía que Soft Mist fuera tan tenaz y durara tanto. Cuando descubrió que estaba en problemas, llamó a la gente. Pero el otro lado también había pedido ayuda y luego todos fueron eliminados. ¿Cómo podrían ustedes ser sus oponentes? Dijo Chen Yui. Sí, Win Following Sword se sintió sombrío. IQ. Realmente nos trae problemas a donde quiera que vaya. Dijo Chen Yui. Sí, sí. Añadió Win Following Sword, mientras aún estaba triste. ¿Problemas? Era más como si él hubiera causado problemas y luego sus oponentes se habían vengado, ¿verdad? ¿Viste las tablas de clasificación de cacería de Navidad? Preguntó Chen Yui. Yo la vi. Estamos muy por delante, dijo Win Following Sword. Estoy hablando del individual, nivel 31, 35. Oh. Win Following Sword inmediatamente fue a verificar. La primera página mostró los primeros 20 lugares, con la clasificación que hace que Win Following Sword se sienta satisfecho. De los primeros 20 lugares, su Excellent Dynasty ocupó los primeros 15, con él en el 9º lugar. Win Following Sword obviamente sabía la razón por la que pudieron mantener los primeros 15 lugares. Esto era algo que habían creado. Por ejemplo, para el grupo de Win Following Sword, los otros miembros del grupo reunirían a todos sus ladrones de Navidad para él. Como resultado, esto le permitió tomar fácilmente una alta posición. En cuanto a los otros 14 jugadores en las tablas de clasificación, todos eran iguales. Esta vez, la ventaja de Excellent Dynasty en mano de obra finalmente se estaba mostrando. Los otros gremios también tuvieron sus primeros jugadores dirigidos hacia Ciudad del Pecado, pero no tenían tantos jugadores como Excellent Dynasty. Sin embargo, la Excellent Dynasty actual era bastante débil en el dominio celestial, ya que muchos de sus expertos fueron al 10º servidor. En el dominio celestial, la competencia estaba en un punto muerto. No había forma de romperla en poco tiempo. Chen Yui había puesto todo en juego y había invertido mucho en el 10º servidor. Tenían que estar en una posición de liderazgo. Actualmente, las cosas no iban muy bien. A pesar de que derribaron el bosque de escarcha, Liu Hao dejó de ayudarlos y los últimos récords de mazmorras quedaron bajo el monopolio de Lord Grimm. Sin embargo, Chen Yui había aprendido de esto. Ahora, cada vez que se movían, siempre sopesaban los pros y los contras y no actuaban por impulso. Revisa la 11ª página. Chen Yui envió un mensaje a Win Following Sword. Win Following Sword comprobó inmediatamente comprendió lo que el líder de gremio quería que viera. Lord Grimm, 218 lugar. Este tipo está subiendo tan rápido. Correcto. Ni siquiera estaba en las tablas de clasificación hace una hora. Pero ahora, él ya ha subido al 218 lugar. A pesar de que la diferencia en puntos es muy grande entre él y nosotros, lo he calculado y, a su velocidad, después de 3 horas, habrá ingresado en nuestras filas. ¿Y sabes quién es Cleansing Mist, de la página 14, verdad? Ella también se levantará, tarde o temprano. Pero para ella, probablemente no tendrá tiempo para mantener su récord, por lo que no tenemos que preocuparnos demasiado por eso. Sin embargo, es difícil decir sobre ese tipo, respondió Chen Yui. Pero y incluso si se levantan, todavía tenemos la mayoría. Dijo Win Following Sword. ¿Todavía no entiendes? Mientras se levante, el público estará totalmente centrado en él. A nadie le importaría cuán sobresalientes sean nuestros logros. A lo único a lo que prestarían atención es el hecho de que Lord Grimm una vez más nos ha pisado. Miras cualquier récord de mazmorra de cualquier otro servidor. ¿Puedes decir que el segundo lugar es malo? ¿Pero qué pasa en el 10º servidor? Todos los récords que pisotea son terribles en comparación con los suyos. Todo el gremio de inmediato se ve como basura. ¿Alguna vez ha sucedido esto en algún otro servidor?
Él es la razón completa de esta tendencia poco saludable. Así que estás diciendo y Win Following Sword estaba empezando a entender la intención de Chen Yui. Es por eso que definitivamente no podemos dejar que suba la escalera. No podemos dejar que esta pequeña rata arruine nuestra papilla. El mensaje de Chen Yui parecía tener un sonido y color en él. Win Following Sword vio la determinación de Chen Yui. Era alguien muy cercano a Chen Yui en el gremio y entendía la relación entre Chen Yui y EQ. Esta vez, Chen Yui había pensado en el plan, pero hubo algunas razones personales mezcladas. Win Following Sword no preguntó. Quizás esto fue para mejor. El gremio y sus propios intereses personales estaban alineados. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Preguntó Win Following Sword. Te daré algunos jugadores. Te ocuparás de ello. Eso no significa necesariamente que tengas que luchar contra él. Mientras lo retrases, eso es suficiente. Piensa en un método. Chen Yui entregó la tarea a Win Following Sword. La astucia de Win Following Sword era famosa en el dominio celestial. Contra EQ, luchar contra él con fuerza bruta claramente no funcionaría. Requeriría mucho esfuerzo y tiempo e incluso podría terminar mordiéndolos. Pero a través de métodos más secretos, permitir que Lord Grimm sufra un poco en silencio sería mejor. Win Following Sword fue sin duda la opción más adecuada. Incluso si él fue el que se movió personalmente, podría no ser tan astuto como Win Following Sword. Bien. Lo haré. Win Following Sword también quería vengarse. Estaba bastante seguro de sí mismo aquí. Sin duda, EQ era un dios de primer nivel, pero sus muchos años de juego habían estado orientados hacia la forma en que los profesionales jugaban unos contra otros. En el juego, las cosas no eran tan simples como ganar y perder partidos. Win Following Sword decidió que haría que este dios probara la sabiduría y los trucos de un jugador dentro del juego. Mientras pensaba, Win Following Sword revisó las tablas de clasificación de cacería de Navidad. Terrible. Solo habían hablado un poco y Lord Grimm ya se había levantado. Había estado en el puesto 218 antes. Ahora estaba en el 211. No había tiempo para retrasarse. Tuvo que darse prisa y empezar a moverse. Win Following Sword siguió su camino hacia Ciudad del Pecado, mientras contactaba a los ayudantes que Chen Yui le había dado. Capítulo 276 La red de Lord Grimm Ciudad del Pecado. Los truenos y los rayos seguían destellando en el cielo de vez en cuando a medida que la lluvia continuaba cayendo. Lord Grimm y Soft Mist se dividieron en la ciudad. Ambos buscaban ladrones de Navidad. Yeshiro y Tanrou tocaron silenciosamente sus teclados y pulsaron sus mouses. Aparte de su tipeo, no había otro sonido. Chenguru estaba sentada entre estos dos. Ella estaba corriendo con su Chasinace en el dominio celestial. Ella estaba corriendo y corriendo y... ¡Tud! Chasinace cayó en un agujero. Joder. Chenguru inmediatamente hizo que Chasinace saltara fuera del agujero. Ella no pudo concentrarse. En el PK anterior, ella había sido la más emocionada allí, a pesar de que era una espectadora. Impotente, Chenguru bebió un sorbo de agua y continuó corriendo sin rumbo, sin un destino. 4 ladrones de Navidad y este fue su progreso hasta ahora. En la hora anterior, ella había matado a 3 de ellos. Pero durante esta hora, ella no había avanzado mucho. Debido a que los estaba viendo jugar a los dos, todavía estaba un poco distraída. Cada vez que ella encontraba uno, otro jugador lo arrebataba primero. Cuando alguien más llegaba primero, Chenguru siempre se alejaba en silencio. Pero esto no significaba que tales situaciones siempre se resolvieran pacíficamente. Matar a otro jugador y robar el monstruo era una táctica común que estaba teniendo lugar en todas partes. El dominio celestial fue verdaderamente la supervivencia del más apto. El peligro puede venir de cualquier parte. Ya que no había ninguna penalización por el PK aquí y la experiencia, así como las caídas de objetos, eran más comunes, matando a otros jugadores por sus objetos. Quizás no a todos les gustó la atmósfera del dominio celestial, pero el dominio celestial no era un lugar al que los jugadores debían ir. Los jugadores tenían una opción. Sin embargo, el dominio celestial tenía mejores equipos, mejores materiales, jefes más fuertes y mazmorras más duras, que eran incentivos suficientes para que los jugadores ingresaran constantemente. Si esa atracción no fuera lo suficientemente fuerte, la mayoría probablemente se quedaría en los servidores normales para jugar. Chenguru había sido atacada una vez y había dejado caer su equipo. Estaba tan enojada que había dejado de jugar durante toda una semana e incluso había querido volver al antiguo servidor.
Pero no mucho después, ella había vuelto a subir al dominio celestial. Este lugar tenía este tipo de magia. Pero actualmente, Chenguru no se sentía bien con el dominio celestial en absoluto. Ella presionó rígidamente hacia adelante. Sus manos estaban casi adormecidas. En cuanto a los dos jugadores a su lado, ambos hacían clic y golpeaban furiosamente. Ni siquiera tenía que mirar para saber que estaban constantemente ocupados. En el nuevo servidor, en Ciudad del Pecado, había demasiados monstruos y no había suficientes jugadores. Nunca tuvieron que caminar mucho para ver a un ladrón de Navidad. Como comparación, ¿cómo podría gustarle jugar en el dominio celestial? Corriendo y corriendo. Ella simplemente no podía arrebatar a ningún ladrón de Navidad para sí misma. Chenguru a veces se medía contra los dos a su izquierda y derecha. Poco a poco, descubrió que Yeshiu también se había calmado. Él era como ella. Parecía que solo presionaba hacia adelante y giraba a la izquierda y derecha estúpidamente. Chenguru una vez más cambió su atención a la pantalla de Yeshiu en lugar de a la de ella. Lord Grim cruzó la calle en un callejón, mirando por todas partes. Parecía haber menos ladrones de Navidad ahora. O tal vez y había más jugadores ahora. Dondequiera que iba Lord Grim, los ladrones de Navidad ya habían sido asesinados o ya había jugadores luchando contra ellos. Yeshiu obviamente no fue y mató a otros para robar sus monstruos como lo hizo Winfollowingsworth. Todo lo que podía hacer era darse la vuelta y seguir mirando. Pero siempre parecía ser así. Chenguru estuvo observando durante media hora. Solo había matado a 2 ladrones de Navidad en ese tiempo. En un lugar ventajoso como Ciudad del Pecado, donde Yeshiu había matado a 14 personas en una hora, matar a 2 en media hora era demasiado extraño. Esto se puede ver en las tablas de clasificación. Durante la media hora, el nombre de Lord Grim continuó cayendo. El sistema probablemente cambió porque ustedes eran demasiado salvajes, ¿no? Dijo de repente Chenguru. Yeshiu volvió la cabeza y la miró. Sacudió ligeramente la cabeza y dijo: algo no está bien. ¿Qué no está bien? Preguntó Chenguru. Yeshiu no respondió. Continuó pacientemente haciendo que Lord Grim mirara a su alrededor. Chenguru obviamente sabía que el sistema no podría haber cambiado. Tanrou todavía estaba ocupada luchando. No puede ser que el cambio solo se haya dirigido a Lord Grim, de modo que solo cambie donde quiera que se mueve, ¿no? Chenguru siguió mirando. Pasó otra media hora. Fue aún peor esta vez. Solo había matado a 1. 3 ladrones de Navidad en una hora fue el logro de Yeshiu. Chenguru no tuvo la oportunidad de deleitarse con su desgracia. Ella también sintió que algo no estaba bien tampoco. He estado rodeado, dijo Yeshiu en respuesta a la mirada dudosa de Chenguru. ¿Rodeado? Sí, siempre hay gente cerca. Yeshiu señaló un lugar no muy lejano a un personaje que estaba matando a un ladrón de Navidad. Han establecido una red a mi alrededor, moviéndose junto conmigo. Habrán ido a todas las áreas cercanas con anticipación. Si hay ladrones de Navidad, entonces los llevarán o los matarán. Es por eso que rara vez encuentro alguno que pueda matar. ¿Es eso posible? Chenguru lo miró fijamente. Hay muchos de ellos. Acabo de contar, hay 24 en total. Chenguru ahora entendió que Yeshiu no había estado buscando a ciegas, esperando algo de suerte. Después de darse cuenta de que algo no estaba bien, sus movimientos eran para examinar la situación. A través de esta media hora de examen, pudo llegar a una conclusión. Mátalo. Dijo Chenguru. ¿Y ese mal? Se rió Yeshiu. Si no me lastiman, entonces no les haré daño. Chenguru le dijo su razonamiento. Entonces, ¿debería ir a intentarlo? Preguntó Yeshiu por su opinión. Ve. Dijo Chenguru como si ella estuviera a cargo. Como resultado, Lord Grim se precipitó hacia adelante. Pero antes de que pudiera siquiera acercarse a ninguna parte, el jugador se volvió y corrió. El ladrón de Navidad obviamente siguió detrás del jugador. No importa lo bueno que fuera un jugador como Yeshiu, sería muy difícil para él atraparlo y matarlo. Chenguru miró, estupefacta. Se han preparado bien. Suspiró Yeshiu. Comprobó las tablas de clasificación de cacería de Navidad y vio que su rango había bajado mucho. Yeshiu revisó la primera página de las tablas de clasificación. ¡Wow! Excellent Dynasty es tan poderoso. Soltó Chenguru. Los primeros 15 lugares fueron ocupados por Excellent Dynasty. Yeshiu sonrió, pero no dijo nada. Un fan de Excellent era obviamente sería un fan de Excellent Dynasty en el juego. Pero Chenguru entendió.
Este tipo de trabajo minucioso para asegurarse de que Yeshiu no mató a ningún ladrón de Navidad se debió claramente a la competencia entre las dos partes. El concurso fue para las posiciones de clasificación en las tablas de clasificación. Y las únicas personas que tenían ese tipo de poder, sin duda, estaban en un gremio. Lord Grim de Yeshiu no tenía un gremio, por lo que estaba en las tablas de clasificación individuales. ¿Todavía se necesita un gremio para reprimir a un individuo? Cuando Chenguro vio los primeros 15 lugares, Chenguro comenzó a entender. El nombre de Lord Grim se estaba elevando rápidamente. Pronto podría derribar a uno de ellos, pero los otros 14 todavía estarían allí. ¿Tenían que mantener los 15 lugares? Chenguro no pudo entender este punto porque no conocía los detalles del 10º servidor. Sin embargo, las preocupaciones de Chen Yui no eran infundadas. Si Lord Grim realmente dio un paso en todas las tablas de clasificación, entonces era muy posible que las colocaciones de Excellent Dynasty se convirtieran en nada de inmediato. Cuando llegó ese momento, ¿quién sabía lo que dirían esos estúpidos noobs? El gremio Blue Brock y Tyrannical Ambition lo habían encontrado. ¿Qué gremio no tenía miedo de que eso sucediera? Chen Yui no había corrido personalmente al 10º servidor para presenciar una tragedia. ¿Son estos jugadores de Excellent Dynasty? Chenguro estaba algo insegura. Parece que sí, dijo Yeshiu. ¿Qué tipo de enemistad tienen entre ustedes? Chenguro no entendió la situación del 10º servidor, por lo que solo podía pensar que Yeshiu tuvo algún tipo de pelea con ellos. Es una larga historia. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Preguntó Chenguro. Déjame pensar, dijo Yeshiu. No está mal. Mientras tanto, Chen Yui también estaba prestando atención a las tablas de clasificación. La clasificación de Lord Grim estaba cayendo y él sabía que era el resultado de sus acciones. Al ver que los efectos seguían ocurriendo después de una hora, Chen Yui felizmente le envió a Win Following Sword una recompensa. No es nada, dijo Win Following Sword con modestia, aunque en secreto estaba extremadamente encantado. ¿Cómo está reaccionando? Preguntó Chen Yui. Después de correr a ciegas durante una hora, parece que acaba de darse cuenta de que algo no está bien. Win Following Sword ya estaba mirando hacia abajo en la inteligencia de IQ. Entonces él probablemente se va a mover pronto. Ten cuidado. Bueno. Estaré esperando. Uno de los 4 famosos maestros tácticos de Gloria. En realidad, siempre he querido probarme contra ellos. Quiero ver por mí mismo cuán piadosas son sus tácticas. Los logros claros después de una hora pusieron a Win Following Sword en un buen estado de ánimo. Capítulo 277 Formación de telaraña giratoria. ¿Has pensado en una solución? ¿Has pensado en una solución? Chenguro estaba aún más ansiosa que Yeshiu. He pensado en un método muy confiable, pero necesito a alguien que sea lo suficientemente valiente e inteligente como para hacerlo, dijo Yeshiu. ¿Cuál es el método? Preguntó Chenguro. Ve al club excelente al otro lado de la calle y corta las líneas. ¿Qué piensas? ¿Puedes hacerlo? Vete a la mierda. Chenguro no estaba contenta. Claramente se estaba divirtiendo con ella. Yeshiu se rió, pero sus manos ya habían comenzado a moverse. Cuando Lord Grim comenzó a moverse de nuevo, entró en los callejones y corrió alrededor. Chenguro no entendió su intención. Parecía estar haciendo lo mismo que había estado haciendo en la hora anterior. Solo estaba corriendo estúpidamente. Justo cuando iba a decir algo, Yeshiu de repente señaló sus manos hacia su pantalla. Ladrón. Chenguro inmediatamente se dio la vuelta y miró. Efectivamente, había un ladrón de Navidad al que Yeshiu señalaba. Sin dudar, ella hizo que Chasinace levantara su cañón y disparara con precisión. Chenguro aplaudió y continuó disparando, pero seguía mirando la pantalla de Yeshiu de vez en cuando. Quería saber cómo era la situación. Ve y pelea con tu ladrón. Voy a correr de esta manera por un tiempo. Dijo Yeshiu. ¿Corriendo y haciendo qué? Preguntó Chenguro. Observando su formación. Hoy Chenguro en realidad quería seguir preguntando, pero ella descubrió que ese tipo antes perezoso había desaparecido. En este momento, Yeshiu estaba extremadamente concentrado. Sus ojos giraron y giraron, persiguiendo a su personaje extremadamente rápido. Estaba claramente investigando algo en serio. Chenguro decidió no decir nada. Ella no lo molestaría y se enfocó en su ladrón de Navidad. Yeshiu nunca dejó de moverse. Lord Grim miró a su alrededor en un pequeño círculo. La situación seguía siendo la misma. Los ladrones de Navidad que se podían encontrar ya habían sido arrebatados.
Después de pasar 3 calles, Lord Grimm saltó de repente. Levantó su arma y usó un fuego aéreo, saltando a la azotea. Después de esto, saltó con otro fuego aéreo y se dirigió directamente hacia el otro lado de la calle. Él nunca había hecho esto antes. Cuando Win Following Sword recibió el informe, no pensó mucho en eso. ¿Eso es todo? Su pensamiento es demasiado simple. ¿Cuáles son sus coordenadas? Win Following Sword siguió. El miembro había sido preparado y le envió las coordenadas de Lord Grimm. Esto y Win Following Sword vio las coordenadas y se sobresaltó de inmediato. Originalmente, después de recibir las coordenadas de Lord Grimm, establecería ajustes para su formación. Pero este conjunto de coordenadas era demasiado familiar para él. Esto se debía a que este conjunto de coordenadas era muy similar al conjunto de coordenadas en las que acababa de estar. Lord Grimm está cerca. Cuando Win Following Sword se dio cuenta de esto, su personaje comenzó a moverse de inmediato. Se dio la vuelta y corrió hacia la calle. Al mismo tiempo, levantó su cámara y comprobó los tejados. Bastante seguro. Win Following Sword realmente encontró a Lord Grimm. Estaba de pie en la azotea, mirándolo. ¿Cómo podría Win Following Sword atreverse a retrasarse? Inmediatamente utilizó una triple cuchillada para correr. Era igual que los otros miembros de su equipo. Tan pronto como vieron a Lord Grimm, no esperaron hasta que se les acercara. Estas fueron las órdenes de Win Following Sword. Nadie planteó la oportunidad de enfrentar a IQ uno a uno. Tener pensamientos de lucha solo los detendría. Después de todo, la misión principal de su gremio era luchar contra los ladrones de Navidad. ¿Está él persiguiendo? ¿Está él persiguiendo? Win Following Sword no quería girar la cabeza. Tenía miedo de que girar la cabeza afectara sus movimientos. Escuchó atentamente. No escuchó pasos ni sonidos de armas. Después de un rato, Win Following Sword finalmente se dio la vuelta para echar un vistazo. Él no estaba. No había ni rastro de Lord Grimm. Solo había un campo vacío. Win Following Sword dejó escapar un suspiro. En cuanto a su posición anterior, Win Following Sword lo recordó y luego envió órdenes rápidamente a los otros miembros del equipo. No mucho después, otro compañero de equipo informó, enviándole las nuevas coordenadas de Lord Grimm. Win Following Sword miró y vio que todavía estaba en el rango de su formación. No pudo evitar reír fríamente. Correr por los tejados realmente hizo las cosas un poco más difíciles, pero ¿era eso? IQ no es nada. Se dijo Win Following Sword. Justo cuando cerraba el mensaje, miró sus propias coordenadas. ¿Por qué parecía familiar? Estas coordenadas fueron muy cercanas a las que el miembro del equipo había informado sobre Lord Grimm. Win Following Sword se sobresaltó de nuevo. Inmediatamente quiso correr, pero de repente una figura aterrizó frente a él. Si eso no fuera Lord Grimm, ¿quién más podría ser? Así que ya sabes quién soy. Yeshiu sonrió. IQ. Win Following Sword gritó el nombre. Estaba sintiendo un poco de pánico. Ya que estaban demasiado cerca el uno del otro, era muy posible que no pudiera escapar. Pero afortunadamente, la formación no se desharía con solo una muerte. Incluso si él muriera, la formación aún continuaría. Al pensar en esto, Win Following Sword se calmó y se echó a reír. ¿Y qué? No te puedo amenazar en 1 contra 1, así que moriré. Pero estoy seguro de que ya lo has descubierto, ¿verdad? Nuestro objetivo no es hacer PK contigo. Es solo una formación de telaraña giratoria. Oh, realmente mereces ser llamado Dios, sabes sobre estas cosas. La voz de Win Following Sword contenía un poco de burla en ella. ¿Y qué si él sabía lo que era? ¿No estaba él todavía indefenso delante de eso? Win Following Sword estaba encantado. ¿Pero no lo sabes? ¿Sabías que yo fui el que creó la formación de telaraña giratoria? Yeshiu seguía sonriendo. ¿Qué dijiste? Win Following Sword se sobresaltó. ¿Tienes un mapa contigo? Cuando vuelvas a la ciudad, limpia las posiciones de tus compañeros de equipo. Dijo Yeshiu y luego hizo que Lord Grimm se lanzara hacia adelante. Win Following Sword blandió su espada en defensa. Sin embargo, se había sentido demasiado sorprendido por las palabras de Yeshiu. Sus pensamientos ya no estaban en la batalla. Cuando Win Following Sword cayó, todavía no había descubierto lo que había sucedido. Inmediatamente decidió revivir y hacer que sus compañeros informaran sobre sus posiciones. ¿IQ había creado la formación de telaraña giratoria? Win Following Sword no lo sabía. La había descubierto accidentalmente mientras navegaba por internet.
Parecía interesante, así que la había estudiado un poco. También la había usado varias veces a lo largo de los años. Si no, entonces él no habría estado tan familiarizado con eso. Realmente no podía recordar quiénes eran los autores de los materiales que había reunido. Tal vez IEQ fue uno de ellos. Si IEQ lo fuera, no se sorprendería. Estos tipos de dioses, que habían estado jugando desde el inicio del juego, habían escrito muchas guías. Win Following Sword realmente no había prestado atención a quién había creado la formación de telaraña giratoria. Win Following Sword no pudo lidiar con todo esto. Después de recibir las posiciones de todos, inmediatamente encontró un mapa en línea fuera de la ventana del juego. El mapa en línea que había encontrado era bastante detallado. Su mouse mostraba las coordenadas. Win Following Sword iluminó las coordenadas de todos y, poco después, la formación se mostró claramente. La posición de Lord Grim todavía había estado dentro del área de control de la formación. No hubo ningún problema con eso. ¿Fue solo un engaño? Win Following Sword pensó mientras seguía dirigiendo a todos. Hizo que todos se dirigieran hacia su ubicación anterior y revisaran su posición. No mucho después, los miembros del equipo informaron con las nuevas coordenadas de Lord Grim. Win Following Sword ya no controlaba su personaje y ahora se enfocaba solo en enviar mensajes y dirigir sus movimientos. El mapa en línea tenía muchas funciones. En este momento, Win Following Sword se sentía como si estuviera jugando un juego de estrategia. IEQ, quiero ver cómo escaparás. Win Following Sword comenzó a recuperarse lentamente del susto anterior. Las comisuras de su boca se alzaron y comenzó a reír fríamente otra vez. Earnegle, dirígete al este 2 cuadras. Mira la calle de la derecha. Minar, sube al techo a tu izquierda. San, vuelve a ese cruce detrás de ti. Win Following Sword los guiaba casualmente. Cuanto más jugaba, más feliz se volvía. Se sentía como si estuviera jugando con el oponente. Y este oponente era un dios de primer nivel en gloria. Ese tipo de sentimiento no tenía precedentes. Llegaron más mensajes. Win Following Sword miró y vio las coordenadas de Lord Grim de nuevo. Win Following Sword revisó el mapa con calma y nuevamente dio una serie de órdenes. Y después de desplegar su equipo, de repente descubrió que había un gran agujero en su formación de telaraña giratoria. ¿Cómo? Los sentimientos de Win Following Sword subieron y bajaron. Inmediatamente tuvo un miembro del equipo para arreglar ese agujero, pero rápidamente recibió nuevas coordenadas sobre Lord Grim. ¿Se dirige hacia la apertura? Win Following Sword miró nerviosamente el mapa. Capítulo 278 Romper la formación. El huésped actúa como anfitrión bastante seguro. Cuando comparó las coordenadas anteriores de Lord Grim con la actual, descubrió que Lord Grim se dirigía directamente hacia el agujero en la formación. A juzgar por el momento en que se enviaron las coordenadas, parecía que Lord Grim había cambiado de dirección muy pronto y con mucha decisión. Parecía que él sabía que habría un agujero aquí. Win Following Sword envió rápidamente mensajes a los jugadores cercanos para que arreglaran el agujero. A juzgar por la distancia, aún quedaba bastante tiempo. Sin embargo, su envío repentino causó otra área sin que apareciera nadie allí. Basado en la dirección hacia la cual se dirigía Lord Grim, Win Following Sword decidió que debía enviar a los que estaban lejos de Lord Grim para llenar el vacío. Así fue como funcionó la formación de telaraña giratoria. Pero tan pronto como envió los mensajes y soltó un suspiro de alivio, descubrió que había recibido otro informe de las coordenadas de Lord Grim. Win Following Sword verificó el informe e inmediatamente explotó. Lord Grim había cambiado de dirección otra vez. Acababa de dar un montón de órdenes y ahora todas eran inútiles. Lord Grim se estaba dirigiendo hacia la brecha que les quedaba después de ajustar sus posiciones. Win Following Sword no podía prestar atención a nada más que a Lord Grim. Se apresuró a enviar otra ronda de órdenes. Y esta vez, para arreglar la brecha, tuvo que ajustar a más personas, lo que significaba que tenía que enviar más mensajes. Win Following Sword movió sus manos apresuradamente y aumentó su velocidad de mano. Pero en lugar de usarlo para jugar el juego, lo usó para escribir más rápido. Su personaje se detuvo en Ciudad con G. No tuvo tiempo para dar ni un solo paso. En Ciudad de Pecado, Lord Grim continuó avanzando en línea recta. Nadie fue más claro sobre los principios de la formación de telaraña giratoria que Yeshiu. En realidad, no sabía quién estaba dando las órdenes exactamente, pero durante su hora de correr, que Chenguro había asumido que todavía estaba buscando ladrones de Navidad, en realidad, Yeshiu estaba observando a sus oponentes.
Después de una hora de observación, Ieshiu comprendió cuántos jugadores estaban en la formación del otro lado. Cada vez que veía sus posiciones, gradualmente captaba las posiciones de todos en la formación de telaraña giratoria. Los 24 jugadores de Excellent Dynasty y sus posiciones giraban constantemente en la cabeza de Ieshiu. Después de esto, Ieshiu podría predecir qué harían sus oponentes con cada cambio en la dirección que hizo. Sin embargo, todavía tenía que confirmarlo. Después de todo, si la persona que ejecutaba la formación era diferente, entonces los hábitos y ajustes de la persona podrían no seguir sus predicciones. Ieshiu estaba especialmente preocupado de que el otro lado no hubiera aprendido bien la formación. Si ese fuera el caso, entonces sus predicciones cuidadosamente hechas serían desechadas. Sin embargo, en ese caso, romper la formación también sería igual de fácil. Si ese fuera el caso, no tendría que hacer nada demasiado técnico. Probando un poco las reacciones en la formación, Ieshiu descubrió que su oponente sabía lo que estaba haciendo. Su oponente ya había comprendido y asimilado muy bien la formación de telaraña giratoria. Pero desafortunadamente, aún así, la formación de telaraña giratoria no fue imbatible. Como creador de la formación de telaraña giratoria, aunque no hubiera ningún agujero, Ieshiu podría crear uno. Este tipo de agujero no podría realmente considerarse un agujero, sino un defecto innato de la formación de telaraña giratoria. Esta falla radica en el comandante. Debido a que las órdenes dadas tenían que ser extremadamente precisas, cada vez que había un cambio de dirección, el comandante tenía que dar una orden a casi todos los personajes de la formación. Cuando la situación cambiaba demasiado rápido, al comandante le costaría mantenerse al día. Y Lord Grimm, la presa de la formación de telaraña giratoria, estaba causando que esto sucediera. Después de comprender la formación del otro lado, Ieshiu inmediatamente comenzó a ejecutar su plan. Matar a Wind Following Sword fue el primer paso del plan. Wind Following Sword ya fue asesinado, por lo que el área quedó vacía temporalmente. El comandante tuvo que compensar esto y, desde ese momento, la formación quedó bajo el liderazgo de Ieshiu. A pesar de que no era el comandante, en cierto sentido, era el guía para la formación. Cómo se movían dependía enteramente de él. Y de aquí en adelante, Ieshiu se convirtió en el huésped que actuó como anfitrión. Al seguir los movimientos que había planeado de antemano, finalmente conduciría los movimientos del otro lado y aceleraría continuamente su velocidad, creando una apertura y permitiéndole abrirse paso. ¿Un agujero? Había uno, pero el agujero todavía no era lo suficientemente grande. Continúa. A pesar de que Ieshiu no tenía un mapa en línea que pudiera usar para comprender toda la situación, el mapa que tenía en la cabeza era aún más claro. Los puntos en el mapa en línea eran estáticos, pero en la mente de Ieshiu, los puntos se movían constantemente. Mierda. Cuando Wind Following Sword recibió otro conjunto de coordenadas, quiso mover la mesa con frustración, pero estaba demasiado ocupado moviéndose. Lord Grimm una vez más se dirigió hacia la falla en la formación. No debería haber una falla en la formación de telaraña giratoria, entonces ¿por qué hubo una aquí? Wind Following Sword rápidamente dio órdenes mientras reflexionaba. Estaba reflexionando paso a paso para encontrar dónde había ocurrido el problema. Finalmente, la reflexión de Wind Following Sword encontró una respuesta. Se fijó en el momento en que había muerto. El problema comenzó allí. Wind Following Sword entendió de repente. La formación de telaraña giratoria no requirió un número preciso de jugadores para trabajar. Si hubiera uno menos o uno más, los movimientos eran los mismos. Sin embargo, en el instante en que murió, apareció un espacio en blanco en su formación de 24 jugadores. Cuando revivió, inmediatamente fue a arreglarlo. La aparición de la grieta fue solo por un breve momento. Pero ahora que lo miró, había perdido. No había podido arreglarlo y, en cambio, cuanto más intentaba arreglarlo, más grande era la abertura hasta que podías ver claramente la abertura si mirabas el mapa. Hasta entonces, Wind Following Sword todavía no tenía ni idea. Pero ahora, finalmente lo entendió después de ver que Lord Grimm corría con precisión hacia la apertura una y otra vez. Esto no fue una coincidencia. Este era un escenario que el otro lado había creado. Ieshiu. Originalmente había sido la presa en su red, pero ahora ya se había convertido en el anfitrión. En este momento, estaba dictando por completo cómo se tejía la red. ¿Y él mismo? Incluso después de comprender la situación, todavía no podía arreglarlo. Wind Following Sword rápidamente dio más órdenes. Era lo mismo que antes. Estaba derribando una pared solo para poner otra.
La apertura en su formación de telaraña giratoria fue creciendo cada vez más. No está bien. El sudor ya había comenzado a formarse en la cabeza de Win Following Sword. No estaba peleando, pero sus dos manos sonaban como si estuvieran tocando el teclado con más furia que en una batalla. No puedo seguir el ritmo. Win Following Sword descubrió que con tantos ajustes que hacer, para cuando los envía todos, todavía habría tiempo suficiente para mantener a Lord Grim en el medio. Win Following Sword se puso nervioso y preocupado, pero sus manos nunca dejaron de moverse. Solo un poco más. Solo un poco más. Win Following Sword se animó repetidamente. De los 23 jugadores, Win Following Sword solo pudo dar 17 órdenes esta vez. Tuvo que mirar la posición de cada jugador, determinar los movimientos de cada jugador y luego darles una orden. Esto no fue tan fácil como parecía. Después de enviar las 17 órdenes, Win Following Sword sintió que sus manos se fatigaban y le dolía la cabeza. Y luego vino otro mensaje y, de ninguna manera. Win Following Sword cayó en la desesperación. Cada vez que se hiciera un ajuste, alguien informaría las coordenadas de Lord Grim. Después de esto, volvería a entrar en frenesí una vez más. ¿Cuántas veces había hecho esto ahora? Las manos fatigadas de Win Following Sword abrieron el chat y las lágrimas inmediatamente comenzaron a correr por su rostro. Y por supuesto, Lord Grim volvió a cambiar de ruta. Win Following Sword ni siquiera tuvo que mirar el mapa en línea para confirmarlo, porque ya tenía experiencia con esto. Lord Grim debe ir hacia la apertura. ¿Dónde estaba la apertura? ¿Cómo podría Win Following Sword no saberlo? No quería una apertura estando allí, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Esto se debió a que desde que apareció la primera grieta en la formación como resultado de su muerte, Lord Grim había abierto el camino para ampliar la apertura. Win Following Sword esperaba poder tener algo de tiempo para arreglarlo, pero no lo hizo. Los movimientos de Lord Grim nunca le dieron la oportunidad de hacerlo. En otras palabras, hasta ahora, Win Following Sword no había podido cambiar de una formación de 24 jugadores a una formación de 23 jugadores todavía. Todo comenzó cuando murió. Pero Win Following Sword continuó perseverando. Pensando, tomando la decisión, y dando las órdenes. Le dolía la cabeza y sus manos casi se sentían como si no fueran las suyas. Esta vez, Win Following Sword dio órdenes a 19 jugadores. Esto fue un concurso. Win Following Sword comprendió claramente que a pesar de que no podía ver a su oponente, el movimiento del punto rojo en su mapa estaba en una lucha con él, como si se hubieran unido fieramente las manos y fueran luchas de brazos. Este ya no era el liderazgo casual y sencillo que hizo al principio. En este momento, Lord Grim estaba golpeando y derribando repetidamente su red. Él no se escapará. Win Following Sword terminó los 19 mensajes. Lo había hecho. En ese instante, se sintió extremadamente satisfecho, porque había completado un desafío difícil. Antes de esto, no había creído que pudiera lograr tal hazaña en tan poco tiempo. Todo fue simplemente un milagro. Efectivamente, su verdadero potencial solo salió contra un digno oponente. Win Following Sword miró el punto rojo en el mapa, así como la abertura que había vuelto a aparecer. Lord Grim una vez más se dirigió hacia ella. No estaría nervioso esta vez, porque ya había logrado una gran hazaña. Confiaba en poder continuar con esta situación. Estaba completamente preparado. El espíritu de Win Following Sword despertó. Esperó el informe y esperó esas coordenadas. Esta vez, había adquirido confianza y de repente comenzó a disfrutar de este tipo de desafío. Win Following Sword esperó y esperó. Pero esta vez, el informe rápido nunca llegó. Win Following Sword comenzó a pedirlo él mismo. Preguntó a los jugadores frente a Lord Grim, 1, 2, 3 y les preguntó a todos, pero ninguno de ellos había visto a Lord Grim. Win Following Sword cayó estupefacto. Si la formación de telaraña giratoria no podía comprender la ubicación de la presa, entonces eso solo podía significar una cosa. La presa se había escapado de la red. Capítulo 279. Puedo persuadirlos. La sensación de caer de los cielos a la tierra era algo que Win Following Sword entendió ahora. Dejar que Lord Grim escapara no era tan malo, pero lo peor era que Lord Grim había aplastado la confianza de Win Following Sword. La acababa de construir y estaba lleno de una tremenda confianza en sí mismo, solo para que fuera destruido en un instante. Originalmente había pensado que lo que había estado haciendo era increíble, pero en realidad había sido un trabajo sin sentido. Cuando sacó la hazaña, Lord Grim ya había salido corriendo de la abertura. Al final, había podido escapar.
Los dedos de Wind Following Sword se habían entumecido de verdad esta vez. Formación de telaraña giratoria. La palabra giratoria apuntaba a mantener un círculo constante alrededor del objetivo. Incluso si el objetivo no reaccionaba intensamente, los jugadores de la formación tenían que seguir moviéndose. Sobre todo, porque, en esta ocasión, el objetivo de Excellent Dynasty era eliminar a todos los ladrones de Navidad en torno a Lord Grimm, lo que les exigía moverse aún más. Al no haber recibido ninguna orden por un tiempo, algunos de los jugadores empezaron a enviarle mensajes, preguntando qué pasaba. Lord Grimm ya se ha ido. Wind Following Sword respondió sin ningún tipo de vergüenza, solo decepción. ¿Ah? Wind Following Sword envió otra ronda de órdenes, pero esta vez, fue para que los jugadores se retiraran y monitorearan toda el área. La visibilidad en Ciudad del Pecado no fue buena. Tal vez Lord Grimm había dejado de moverse intencionalmente en algún lugar. Esta parecía ser su última línea de esperanza, pero Wind Following Sword no esperaba nada. La realidad era como Wind Following Sword había predicho. Lord Grimm ya estaba fuera de la formación de telaraña giratoria. ¿A dónde fue él? Por el momento no lo sabía y tendría que mirar. Fallamos y Wind Following Sword le envió un mensaje a Chen Yehui. ¿Qué? Lord Grimm escapó de nuestro control, dijo Wind Following Sword. Eso no importa. Ustedes aún pudieron retrasarlo por una hora. En esta hora, su ranking ha ido cayendo. Esto es todo por tus esfuerzos. Sigan con el buen trabajo. Dijo Chen Yehui. Wind Following Sword se sobresaltó. Claramente, a Chen Yehui no le importaba que IQ hubiera escapado. Incluso si lo hizo, todavía lo había retrasado durante una hora. Si siguieran haciendo esto y mantuvieran este tipo de retraso, se alcanzaría el objetivo de Chen Yehui. Wind Following Sword entendió esto también, pero ya no estaba de humor para continuar haciendo esto. En su corazón, él ya era el perdedor. Y ahora, el perdedor tenía que seguir siendo pisoteado por el otro lado. ¿Cómo podría ser divertido? Pero aún así lograría su objetivo y Wind Following Sword se obligó a mirar desde el punto de vista de Chen Yehui. Después de responder a Chen Yehui, renovó su espíritu y corrió hacia Ciudad del Pecado, mientras enviaba a sus jugadores a buscar Lord Grimm. Si lo iba a hacer, entonces haría todo lo posible por hacerlo bien. Wind Following Sword cambió su actitud y su línea de pensamiento. Ciudad del Pecado. A pesar de que Yeshiu había escapado con éxito de la formación de telaraña giratoria, sabía que no había terminado. Comprendió el objetivo de Excellent Dynasty. Obstaculizar su progreso en el evento y evitar que juegue con la iniciativa de Excellent Dynasty. Están muy locos. ¿Un gran gremio tiene la intención de competir contigo? Chenguro se llenó de incredulidad. Hay mucha presión como experto. Incluso si no quieres, no puedes evitar convertirte en el obstáculo de otra persona. Yeshiu suspiró, haciendo que Chenguro realmente quisiera golpear su cabeza contra la mesa. A pesar de que realmente era un experto, ¿no podría ser un poco más modesto? Como experto, obviamente no cederás, ¿verdad? Preguntó Chenguro. ¿Ceder? ¿Cómo? ¿No hacer las misiones de Navidad? Respondió Yeshiu. Prueba un ángulo diferente. Por ejemplo, puedes unirte a Excellent Dynasty. Para un experto como tú, si estás dispuesto, estoy segura de que te aceptarán. Chenguro sintió que su sugerencia era bastante buena. Después de todo, Excellent Dynasty era su gremio y hacer que su gremio se peleara con su amigo no parecía estar bien, así que Chenguro finalmente concluyó sobre esto. Si él se uniera, ¿no serían todos felices? Yeshiu volvió la cabeza para mirar a Chenguro. No me digas que fuiste enviada por Chen Yehui. Yeshiu había usado la cuenta de Chenguro, por lo que obviamente sabía que Chenguro era miembro de Excellent Dynasty. ¿Eh? ¿Incluso conoces al líder de gremio? Chenguro estaba asombrada. Por supuesto. Él es el que lidera el trabajo en el 10º servidor. Dijo Yeshiu. ¿De verdad? ¿Incluso el líder de gremio fue al 10º servidor para ser pionero? No es de extrañar que no lo haya visto muy a menudo. Muchos expertos han estado viniendo menos también. ¿Podrían haber corrido también al 10º servidor? Murmuró Chenguro. ¿Oh? ¿Eso es cosa? Sí. Mira. Chenguro abrió la interfaz de su gremio de Chasingace. En la lista del gremio, ella señaló un grupo de nombres grises a Yeshiu. Ella también con orgullo les dio una breve introducción. Yeshiu solo escuchaba en silencio. En realidad, había oído hablar de algunos de estos nombres antes. Después de todo, fue el capitán del equipo de Excellent Era.
Si hubiera expertos en el gremio, entonces el gremio definitivamente reportaría al equipo. Esta fue la forma más establecida de encontrar nuevos jugadores. Elegir entre los expertos en el juego. Probar a los expertos de los gremios fue una tarea que Yeshio había hecho con frecuencia. Todos los expertos de primer nivel de Excellent Dynasty tenían una hoja de datos de ellos en el club. Algunas de ellas incluso habían sido hechas por Yeshio. Estos tipos de personajes dejaron cierta impresión en él. Así que es así. Ahora que Yeshio vio la lista del gremio de Chengguo, sabía que Excellent Dynasty llegó al 10º servidor con toda su fuerza. Pero desafortunadamente, su gremio con sus grandes ambiciones lo encontró, quien oprimió a todos los gremios. Por supuesto, con la opresión, habría resistencia. Yeshio no pensó que las reacciones de los gremios fueran extrañas. Sin embargo, también competiría contra ellos así. ¿Echarse atrás? Si hubiera tenido ese pensamiento, entonces, desde el principio, Yeshio no habría sacado su Lord Grim con el paraguas de miríada de manifestaciones. Así que es así. Chengguo seguía preguntando. Están tan adelantados en el evento navideño que dominan los primeros 15 puestos en la tabla de clasificación. Resulta que Excellent Dynasty había enviado tantos expertos. No es de extrañar. Dijo Yeshio. Tú también podrías ser uno de ellos. Sin darse cuenta de la situación, Chengguo todavía estaba tratando de persuadirlo. Si realmente no puedo seguir adelante, lo consideraré. Yeshio sonrió. ¿Quieres que hable con ellos por ti? En realidad, estoy bastante familiarizada con algunos expertos. Puedo persuadirlos. Chengguo no lo dijo sin orgullo. Yeshio no sabía si reír o llorar. Bien, bien. Si necesito hacerlo, entonces tienes que ayudarme. Yeshio no se burló de las buenas intenciones de Chengguo. Chengguo asintió con satisfacción. Luego miró a Lord Grim de Yeshio, que seguía corriendo al azar. Ella no pudo evitar preguntar. Por lo que parece, deberías apresurarte y considerarlo. Han pasado casi 2 horas y ¿cuántos ladrones de Navidad has cazado? Relájate. Aún puedes ayudar. Yeshio se rió. Cuando Excellent Dynasty comience a llorar, puedes decirle a Chen Yui que puede venir a mi lugar y persuadirme. ¿Tu lugar? Eres demasiado arrogante. Te echaré. Chengguo le recordó a Yeshio que prestara atención a su estado. Ella era la jefa, después de todo. ¿Un empleado se atreve a darle órdenes? Si te digo que vayas al este, entonces vas hacia el este. Esa es la manera que debe ser. Sí, 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 sí. Yeshio asintió con la cabeza repetidamente. Al final, Chengguo señaló su pantalla y gritó. Ladrón de Navidad. Prisa. Lo veo. Respondió Yeshio y le disparó. El ladrón de Navidad inmediatamente corrió hacia Lord Grim, pero Lord Grim no se reunió con el ladrón. En su lugar, saltó al aire con un fuego aéreo y voló a una azotea. ¿Qué estás haciendo? Chengguo no entendió. ¿No son los ladrones de Navidad diseñados de esta manera? El ladrón es muy malvado y despiadado. Escondió su identidad y robó los regalos cuidadosamente preparados de Santa. Entonces, tan pronto como lo descubran, para seguir ocultando su identidad, atacará al jugador que lo ha encontrado para callarlo, dijo Yeshio. Suena bien, dijo Chengguo. Planeo probar esta configuración. ¿Cómo vas a hacer eso? Preguntó Chengguo. Quiero ver si continuará persiguiendo para intentar matarme, dijo Yeshio y, en este momento, el ladrón de Navidad lo persiguió hasta el techo. Este ladrón de Navidad fue una clase asesino. Era bueno para saltar y ni siquiera necesitaba escalar las paredes. En el punto más alto de su primer salto, saltó de nuevo. El ladrón de Navidad saltó al techo. Yeshio no peleó. Hizo que Lord Grim se diera la vuelta, corriera y saltara al otro lado de la calle. En esta calle, inesperadamente había un ladrón de Navidad furtivamente. Lord Grim abrió su paraguas de miríada de manifestaciones y le disparó. ¿Cuántos ladrones de Navidad crees que hay en Ciudad del Pecado? Preguntó de repente Yeshio a Chengguo. Capítulo 280 Recolectando una multitud. ¿Qué estás planeando hacer? El tono de Chengguo tenía un toque de incredulidad. Yeshio había atacado a 2 ladrones de Navidad, pero él no había ido a luchar contra ellos, por lo que ella se sentía como si se hubiera vuelto loco. ¿Deberíamos contarlos? Dijo Yeshio. Estás loco. Chengguo observó, estupefacta. En este momento, cuento 2 de ellos. Yeshio en realidad comenzó a contar, mientras que Chengguo continuó mirando con incredulidad. ¿Está este tipo planeando incorporar a su cuerpo a todos los ladrones de Navidad de Ciudad del Pecado? ¿Por qué intentaría suicidarse? 2 ladrones de Navidad persiguieron a Lord Grim.
Los niveles, las clases y las estadísticas de los ladrones de Navidad eran diferentes, por lo que también se movían a diferentes velocidades. El ladrón de Navidad recientemente agredido sostuvo una gran espada y realmente se parecía a un berserker. Su velocidad de movimiento era relativamente normal, pero el ladrón de Navidad asesino era claramente más rápido. Sin embargo, como Iyeshiu estaba usando fuego aéreo para volar hacia atrás, mantuvo la ventaja en la velocidad de movimiento. No solo no se acercaban más, sino que se estaban alejando más y más, hasta el punto en que el berserker se había quedado atrás. Si este fuera un monstruo normal, Iyeshiu ya habría escapado del alcance de agro del ladrón y luego dejaría de ser perseguido por el ladrón. Sin embargo, este ladrón de Navidad no iba a rendirse. El ladrón era bastante similar al monstruo de élite de una mazmorra. ¡Bang! Lord Grim una vez más disparó otra ronda, golpeando a un tercer ladrón de Navidad, quien de inmediato sacó su arma y comenzó a perseguirlo. 3. Iyeshiu giró su cabeza hacia Chenguro y reportó el número que había contado. Chenguro se había convertido completamente en piedra. Ella no tuvo ninguna reacción. Su cabeza parecía haberse convertido ya en una máquina rota. Al ver a Iyeshiu actuar así, ¿hablaba en serio? No había información sobre cuántos ladrones de Navidad había en un área de nivelación. Sin embargo, el número de monstruos en un área de nivelación tenía un límite. Por ejemplo, si el límite era 100, entonces si hubiera 100 monstruos, un monstruo número 101 no aparecería. Si el centésimo monstruo muriera, entonces otro monstruo aparecería después de cierto tiempo. Chenguro había adivinado lo que Iyeshiu estaba tratando de hacer. Ella también había adivinado cuál sería el resultado de sus acciones. Sin embargo, ¿era posible hacer lo que él estaba planeando? ¿Podría él garantizar que podría sobrevivir teniendo tantos ladrones de Navidad, de diferentes clases, persiguiéndolo? ¿No fue demasiada presión? Número 4. Chenguro aún estaba pensando, cuando Iyeshiu informó que había contado hasta 4. Debido a las diferencias en la velocidad de movimiento, los 4 monstruos lo perseguían en diferentes lugares, pero todavía estaban bastante lejos de Lord Grim. La velocidad de movimiento de fuego aéreo fue determinada por el arma del personaje. Cuanto mayor era el ataque físico del arma de fuego, mayor sería el retroceso y más rápida sería su velocidad de movimiento. El paraguas de miríada de manifestaciones de Iyeshiu se consideró un rifle con un retroceso en segundo lugar solamente al cañón de mano. También era un arma de plata de nivel 25, por lo que sus estadísticas eran equivalentes a un arma naranja de nivel 30. La velocidad de movimiento de su fuego aéreo fue excepcional. Además de su habilidad para jugar, su fuego aéreo nunca parecía detenerse, excepto solo cuando tenía que aterrizar en el suelo. Parecía como si se estuviera moviendo hacia atrás en una línea perfectamente recta. Sin embargo, Chenguro no tenía forma de ver este tipo de resultado a través de la cámara en primera persona de Iyeshiu. De lo contrario, ella definitivamente se habría quedado asombrada. Todo lo que podía ver era que el juego de Iyeshiu era bastante rápido y preciso. 5. Iyeshiu continuó contando. El número de ladrones de Navidad que había reunido se convirtió en 5. 6. 7. 8. La población en Ciudad del Pecado era escasa. Como Iyeshiu solo miraba y no mataba, su velocidad era naturalmente más rápida. No mucho después, una larga fila de ladrones de Navidad lo perseguían, lo que llamó la atención de los jugadores que lo vieron. ¿Cuántos ladrones de Navidad están en grupo? Lord Grim es tan codicioso. Claro, es codicioso, pero es bueno si realmente puede matarlos a todos. Nadie había descubierto aún la loca idea de Iyeshiu. Los jugadores que lo habían visto solo habían pensado que estaba reuniendo una turba y luego procedía a matarlos a todos a la vez, lo que era una técnica común para subir de nivel. Sin embargo, los ladrones de Navidad fueron bastante fuertes y sus reapariciones no se concentraron en un área, por lo que la mayoría de los jugadores decidieron matarlos uno por uno. Solo Chenguro lo entendió todo. El tren que Lord Grim había creado crecía cada vez más. En este momento, ya había 18 ladrones de Navidad. Lord Grim estaba completamente a salvo, lo que fue el mayor asombro de Chenguro. Entre estos ladrones de Navidad había clases de largo alcance que le lanzaban balas y magia pero, ninguno de estos ataques afectó la velocidad de movimiento de Lord Grim. Mientras esquivaba estos ataques, Lord Grim barajaba calles y callejones en Ciudad del Pecado. Mientras hacía esto, también había atacado a varios residentes de Ciudad del Pecado, pero estos monstruos normales no eran tan persistentes y, después de perseguirlos durante un tiempo, fueron sacudidos. El tren seguía expandiéndose.
A medida que pasaba el tren, Yeshiu incluso había encontrado a Cleansing Miss de Sumuchen. Sumuchen no sabía de la situación y pensó que Yeshiu había encontrado algunos problemas. Ella inmediatamente disparó a la multitud de ladrones de Navidad. Sin embargo, estos ladrones de Navidad tenían la configuración donde solo contaba el primer atacante, por lo que no iban a agredirla. Los ladrones de Navidad siguieron persiguiendo a Lord Grim y Sumuchen todavía atacaba, por lo que Yeshiu le envió un mensaje. Deja de atacar. Deja de atacar. Sumuchen se detuvo. ¿Qué estás haciendo? Reuniendo una multitud. Respondió Yeshiu. Ya has reunido tantos. ¿Eso todavía no es suficiente? No es suficiente. Voy a reunir a todos los ladrones de Navidad en toda la ciudad. Junto con esto, envió una carita sonriendo arrogante. ¿Por qué? Es una competencia. Una competición para ver quién mata a la mayoría de los ladrones de Navidad. Así que es así. Entonces, parece que no hay ningún punto para quedarse aquí. Sumuchen no se sorprendió como Chengguo, porque no dudaba que Yeshiu pudiera hacer esto. Parece que sí, respondió Yeshiu. Aunque quedarse aquí para ver el caos no suena tan mal. Sumuchen también envió una cara sonriente. Entonces puedes ir y tomar un buen lugar por adelantado, dijo Yeshiu. ¿Dónde? En la torre del reloj. Oh. Sumuchen entendió de inmediato, pero ella no se fue inmediatamente. Su Cleansing Mist corrió en dirección opuesta a Lord Grim. Poco después, ella envió un mensaje con sus coordenadas. ¿También quieres jugar? Yeshiu obviamente entendió para qué era el mensaje. Me temo que lo arruino, así que es mejor que lo hagas por tu cuenta, respondió Sumuchen. Yeshiu condujo el tren hacia las coordenadas y vio a Sumuchen custodiando a un ladrón de Navidad, que aún no había sido atacado. Se agregó otro vagón al tren y Sumuchen ahora corría para ayudar a Yeshiu a encontrar nuevos objetivos. 30. Yeshiu había dejado de contar en voz alta, pero Chengguo seguía contando en silencio. 30 ladrones de Navidad seguían detrás de Lord Grim ahora. El impulso del tren crecía cada vez más. Los pasos del tren sacudieron la mitad de la cuadra de la ciudad con cada camino que atravesaba. Mientras tanto, del lado de Excellent Dynasty, Chen Yui finalmente recibió un infieme. Al principio, él no sabía acerca de esto. Solo había estado mirando las tablas de clasificación y había visto que el nombre de Lord Grim seguía cayendo. Había pensado que era por las acciones de Wind Following Sword, pero no sabía que, hasta ahora, Wind Following Sword no había podido encontrar el paradero de Lord Grim. Solo ahora alguien en el gremio habló sobre el tren de Lord Grim. Ha reunido alrededor de 20 o 30 ladrones de Navidad, informó un jugador. Todos pensaron que él solo estaba reuniendo una multitud. Incluso Chen Yui, que conocía la verdadera identidad de Lord Grim, ni siquiera pensó en una idea tan loca. ¿Se ha vuelto loco con nuestros métodos? ¿Planea reunir a un montón de monstruos y luego matarlos? Pensó Chen Yui. ¿Deberíamos ir y arruinar las cosas para él? El tren de ladrones de Navidad continuó expandiéndose. 40. 50. Los jugadores espectadores finalmente sintieron que algo no estaba bien. Debería haber un límite de cuántos monstruos se reuniría, ¿verdad? Si continuaba reuniéndolos, ¿no estaba simplemente pidiendo que lo mataran? Nadie siguió pensando que solo los estaba reuniendo por el simple hecho de reunirlos y matarlos a todos a la vez. Sin embargo, ninguno de ellos tenía idea de cuál era su propósito real. El tiempo siguió pasando. La colocación de Lord Grim en las tablas de clasificación siguió disminuyendo, pero el número de ladrones de Navidad detrás de él siguió aumentando. Chengguo ya estaba en completa incredulidad. Tan Rou también se había dado cuenta y se había quedado sin palabras, también. 100. 200. 300 y el número de ladrones de Navidad siguió aumentando. El número de pasajeros en el tren era suficiente para llenar una calle entera. Habían pasado 6 horas completas. Yeshiu no había dejado su asiento todo el tiempo. Él no había cenado, ni había bebido agua. Tampoco había ido al baño. Todo lo que hizo fue continuar con su plan de mente y ganar la aprobación especial de Chengguo, quien personalmente lo ayudó a encender un cigarrillo. Chengguo no se atrevió a interrumpirlo. Ahora que las cosas habían llegado tan lejos, quería ver hasta dónde podía llegar Yeshiu. ¿Cuántos ladrones de Navidad había en la ciudad del pecado? Chengguo ya se había olvidado completamente de su propio personaje. Ella solo estaba enfocada en la situación de Yeshiu ahora. La presión de 300 ladrones de Navidad era bastante enorme. La expresión de Yeshiu estaba completamente enfocada.
Su mirada nunca dejó la pantalla y ya había mantenido esta concentración durante mucho tiempo. Fin del capítulo.